qué bases conceptuales abordo el tema de redes sociales y después vamos a hablar propiamente dicho de las redes sociales, si les parece. Así que bueno, voy a compartir pantalla, a ver si puedo, Carolina. Si puedo. Bueno. Lo primero que les quiero contar es, voy a tratar de hacerlo rápido, pero es una evolución de qué está pasando en el mundo y esta explicación no es irrelevante, es para tratar de contextualizar la discusión sobre las redes sociales, ¿no? Lo primero que estamos viendo es un cambio en la naturaleza de los actores de los sistemas políticos. Hasta hace 20, 30 años había una división clara, precisa, bien delimitada entre tres constelaciones de actores, la más elemental que podemos hacer, que es el Estado por un lado, sociedad civil y mercado, ¿no? A la izquierda de la pantalla ven tres constelaciones bien diferenciadas que tienen líneas que las conectan, pero la sociedad civil en su constelación, el Estado con sus nodos dentro de su constelación, y lo mismo pasa con el mercado. Era muy fácil saber qué era Estado, qué era sociedad civil y qué era mercado. Hoy en día esa discusión no es tan sencilla, o al menos encontramos mutaciones encontramos instituciones que son del Estado, pero se comportan como sociedad civil o como sector privado y viceversa. Entonces vamos a verlo con algunos ejemplos. Sociedad civil. Digamos, históricamente, para poner en el contexto argentino, digamos, sociedad civil es todo lo que no es Estado y mercado, podríamos decir, ¿no? Son todas las cooperativas, las fundaciones, las sociedades de fomento, la asociación cooperadora, digamos, cualquier forma organizativa o asociacional, y meto una palabra, asociativa, entre distintos actores de una comunidad o de un sistema político. Un sindicato, una iglesia, una comunidad religiosa, un club de fútbol, un club deportivo, etc., ¿no? Y en Argentina, después del regreso a la democracia, aparecieron con mucha más fuerza las organizaciones de sociedad civil enfocadas en derechos humanos, enfocadas en lo que era transparencia y anticorrupción, y así han ido creciendo y evolucionando. Hoy en Argentina tenemos algunas organizaciones de sociedad civil, por ejemplo, Techo, no sé si la conocen, que se dedica a brindarle vivienda a aquellas personas que no la tienen, o Banco de Alimentos, que se dedica a, digamos, recopilar, recabar alimentos y para después entregarlos en zonas que lo necesitan por alguna catástrofe o por alguna crisis puntual. Entonces, esas organizaciones hoy en día están brindando servicios que antes estaban monopolizados por el Estado. Antes era solamente el Estado el que te daba la casa. Si vos no te podías procurar tu vivienda, ¿no? A lo mejor podía haber cooperativas de construcción de viviendas, pero no era que eran los propios interesados organizándose para obtener una vivienda. Hoy en día encontrás organizaciones de la sociedad civil que te brindan la vivienda. O sea, te dan el resultado de una política pública de vivienda, que antes eso lo hacía solamente el Estado. Lo mismo Banco de Alimentos. Ante una situación de escasez alimentaria, la seguridad alimentaria la termina proporcionando, la termina proveyendo una organización de la sociedad civil, ¿no? Entonces ahí encontramos sociedad civil que tiene un rol atípico, ¿no? Como pareciera que es un poquito Estado también. Después tenemos organizaciones en el Estado, ¿no? Que tienen algún rol más social o parecido al sector privado. El ejemplo que siempre doy es en Inglaterra. Hace algunos años el gobierno inglés creó una oficina dentro digamos, bajo el paraguas del primer ministro, orientada a usar herramientas de ciencias del comportamiento, neurociencia, psicología, neurolingüística, para solucionar problemas de política pública, ¿no? Para solucionar problemas concretos que podían tener los funcionarios públicos. Por ejemplo, no sé, se lanzaba un nuevo beneficio alimenticio, ¿no? Como una especie de AUH, pero de alimentos, ¿no? Pero había muy poca gente que se inscribía, pese a que sabían que había mucha gente que tenía necesidades. Entonces, trataban de usar, digamos, herramientas o mensajes propios de las neurociencias y la psicología para lograr ser más atractivo. En Argentina y en todo el mundo se usa muchísimo, desde hace tiempo hay estudios, por ejemplo, cómo se incluyen ciertos mensajes en la factura de luz, cuando recibimos, o en la, no sé, en la intimación para pagar nuestros impuestos, según el mensaje que se incluya, se eleva la tasa de pago de ese impuesto o de ese servicio público, ¿no? Si, por ejemplo, hay un mensaje que dice, con tus aportes construimos 3 jardines de infantes en tu provincia, digamos, esos mensajes funcionan muy fuerte y ahí la conducta cambia y pagamos mejor, por así decirlo. O si nos mandan una foto de una cárcel, como diciendo, no te olvides que no pagar
es un delito, entonces eso también aumenta las tasas de pago. Bueno, esta oficina funcionó muy bien y rápidamente tuvo un éxito en distintos problemas de política pública que le llegaron, y eso generó mayor recaudación impositiva, menor deserción escolar y un montón de éxitos. Y esta oficina se hizo tan famosa que le empezaron a pedir sus servicios, no solamente de otras partes de Inglaterra, sino también de otras partes del mundo. Y entonces el gobierno inglés dijo, bueno, si esto funciona tan bien, vamos a montarlo como si fuera una empresa, va a ser una empresa pública, pero se va a comportar con las reglas del sector privado. Entonces es una empresa hoy que es de propiedad del gobierno inglés, pero factura, cobra servicios de consultoría. Y su objetivo es el lucro, ¿no? Y cobran carísimo, ¿no? Visitan Argentina frecuentemente porque en Argentina hace poco se creó una oficina de ciencias del comportamiento en Presidencia de la Nación y trabajan mucho con ellos. Entonces ahí vemos Estado trabajando como sector privado. Hay muchos ejemplos, pero uso esto por cuestiones para ser breve. Y después encontramos empresas en el sector privado que se comportan como entidades de beneficencia, ¿no? Hay muchas organizaciones que hablan del comercio justo, ¿no? Entonces son intermediarios entre productores artesanales o productores en algunos casos de pueblos que son personas integrantes de los pueblos originarios y llevan sus productos al mercado a través de estas empresas, pero estas empresas no quieren hacer lucro, quieren cubrir sus costos y que las ganancias vayan a los productores. Entonces, en ese sentido, encontramos también ejemplos de empresas que ya su objetivo no es hacer lucro, pero usan los formatos societarios típicos del sector privado, ¿no? Del derecho privado, pero tienen otras finalidades. Entonces, este es el punto de entrada, es este. Los actores se están entremezclando, se están desdibujando el rol del Estado, del mercado, no de una forma peyorativa o negativa, sino que, digamos, estamos innovando, se están viendo procesos de cambio. Después encontramos grandes procesos de cambio en el sector privado que empiezan a tener impacto sobre el sector público. Vamos, en esta foto ven una cantidad muy grande de empresas que se basan sobre la idea de las economías colaborativas, ¿no? Acá algunas de ellas son conocidas, Airbnb, Cabify, Uber es otra de ellas. Son empresas que lo que hacen es que buscan, digamos, obtienen ganancias a través de generar espacios de colaboración que genera soluciones óptimas para todas las partes, ¿no? Cabify o Uber es una plataforma que conecta a alguien que quiere viajar de manera rápida usando una app y sin esperar mucho con una persona que tiene un auto y quiere hacerse unos pesos extra, entonces pone su auto al servicio de la plataforma y te lleva de un lado a otro. Airbnb lo mismo. Airbnb conecta a una persona que va a ir a una ciudad y quiere alojamiento y no quiere ir a un hotel, quiere más barato o en una zona donde no hay hoteles o quiere la experiencia, entre comillas, de la experiencia del lugareño, entonces alquila una habitación en una casa. Entonces conecta a alguien que tiene esa necesidad de viajar y de hospedaje con alguien que tiene una habitación extra y quiere hacerse unos pesos gracias a eso. Esto de la idea de la colaboración, ¿no? Digamos, estos esquemas del sector privado que promueven colaboración entre distintos actores, está empezando a aplicarse en el sector público, ¿no? Entonces empezamos a encontrar herramientas o iniciativas en el sector público que promueven la colaboración de los vecinos en miras a lograr un fin ulterior. Al mismo tiempo, estos cambios que estamos viendo se ven también muy claramente en el sector privado, ¿no? Este gráfico muestra las 100 empresas más valiosas del mundo en 2020. Está dividida en 3 grupos, las de Estados Unidos, Norteamérica a la izquierda, en el centro Europa, a la derecha Asia. Y pueden ver con sus logos, son empresas que son muy conocidas, la mayoría de ellas. Las más grandes, como vemos, porque el tamaño de la burbuja es el tamaño de la empresa, son las de Estados Unidos. Tenemos a Amazon, a Google, a Apple, a Microsoft, a Facebook. En rosa a la derecha está Facebook, YouTube, Walt Disney, Netflix, Instagram. Abajo, bueno, está Amazon, y a la izquierda, en azul, las empresas que tienen que ver con productos de informática, computadoras, microprocesadores, etc. El denominador común que vemos en estas empresas es que están basadas en tecnologías y en información, ¿no? Ya no son empresas como hace 10, 15 años, que las empresas acá, si vemos la foto, comparamos la foto de hace 15 años, están, pero no son tan bonitas gráficamente como esta, entonces no la quise poner, pero encontramos que las empresas más valiosas hace 15, 20 años, o hace 10 años, eran las empresas metalmecánicas,
¿no? Ford, Toyota, Fiat, etc. Y además las empresas extractivas, ¿no? La Shell, Exxon, digamos, las grandes empresas que extraen petróleo o minerales. Entonces, en muy poco tiempo, ese ranking cambió drásticamente. Esas empresas siguen siendo muy valiosas, pero aparecen cada vez más chiquitas en los gráficos. En el gráfico de Europa, en negro aparece Shell, digamos, significativamente mucho más chica que Google, que Apple o que Amazon, o que Samsung, que está en el conglomerado asiático, ¿no? Entonces, lo que notamos es un cambio drástico, digamos, de las empresas que más valor tienen, son aquellas empresas que no solamente están vinculadas con la producción de tecnologías, pero que sus activos se basan en la información. Ustedes sabrán, o si no se lo saben o no escucharon, se los cuento, pero en general el negocio de Facebook no tiene que ver, o sea, Facebook no hace plata con la cantidad de personas que se conectan, sino que Facebook hace plata con la monetización de la información que extrae de sus usuarios, ¿no? Cada vez que nosotros le damos me gusta a algo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, estamos dejando una huella de información. Y esto no es, no quiero ser alarmista con esto, digamos, lo que estamos haciendo cuando usamos, ni siquiera cuando usamos incluso las redes sociales, cuando llevamos el teléfono con nosotros a todos lados, yo voy con mi teléfono a todos lados, si no desactivaron en la configuración de privacidad de Google o si no la activaron de manera apropiada, Google al final de mes te muestra un mapa con absolutamente todos los lugares donde estuviste durante ese mes. Digamos, si viajaste a otro país, dentro de tu ciudad, te marca absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, estas empresas monetizan nuestra información personal. Hay discusiones sobre el derecho a la privacidad, todo esto, por supuesto, pero bueno, el gran activo de estas empresas tiene que ver justamente con eso, con la posibilidad de extraer información, ¿no? de su vínculo con los ciudadanos y de poder monetizar ese vínculo. ¿Cómo lo monetizan? Como cuando nosotros de golpe les debe haber pasado que están hablando de irse de vacaciones a algún lado y a los 5 minutos Instagram te manda una publicidad de cataratas del Iguazú. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, hay formas, ellos tienen, digamos, nosotros vamos dejando nuestros rastros, ¿no? Porque si googleamos algo de cataratas, esa información después se la vende a Instagram, y Instagram con eso nos vende una publicidad y así pasa con muchísimas cosas. El caso real que el otro día contaba en una clase también, que hablamos de estos temas, es que me aparecía una oferta de unas zapatillas y yo no había ni siquiera hablado con nadie que quería zapatillas, realmente quería, y me maté pensando por dónde venía, y me di cuenta que había salido a la calle, estaba con el teléfono y me paré enfrente de una casa de deportes a mirar la vidriera. Me paré 30 segundos. Eso alcanzó para que pudieran deducir de que estaba tratando de comprar calzado deportivo o algo parecido. Entonces, estas empresas tienen una capacidad descomunal de generar valor a través de nuestra información. En paralelo, está cambiando por completo la forma en que nos relacionamos, ¿no? Miren, este es un gráfico que nos muestra qué pasa en 60 segundos en Internet, en solo 60 segundos, ¿no? Si compilamos la información de todas las redes sociales, ¿no? las más importantes, encontramos que en 60 segundos se mandan 21.1 millones de mensajes de texto, los viejos SMS. O hay 500 horas de contenido que se sube a YouTube, o se publican casi 700.000 historias en Instagram, hay 200.000 personas tuiteando, en Tinder hacen swipes 2 millones de personas, se mandan 200 millones de emails, 60 o 70 millones de mensajes en WhatsApp, se gasta $1,5 millones en solo 60 segundos a través de las redes sociales y de las plataformas, ¿no? Entonces, esto nos muestra, y al punto que quiero llegar, es en qué medida la tecnología, la transformación digital y el contexto que estamos viviendo está cambiando. Y estamos cambiando nosotros. Digamos, no es como hace 30, 40 años cuando aparecieron las computadoras, que de golpe teníamos una computadora en nuestra casa, la usábamos para jugar y alguna cosa más, sino que hoy, gracias al celular, los microprocesadores y las plataformas en redes sociales, estamos cambiando la forma en que interactuamos, ¿no? No, me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, con sus amigos, familiares, mucho WhatsApp. A veces hoy ya ni te llaman para el cumpleaños, con un audio ya está, listo. Vamos, nuestras cosas las compramos en plataformas. Si no tenemos el app de delivery, es una complicación porque pedimos comida por ahí. Hace unos días salió que hay varios pueblos en España. Zara, esa empresa que es tan grande, empresa de ropa Zara, está cerrando en casi toda España o en
muchas ciudades de España, porque la gente compra online, ¿no? Entonces hay toda una iniciativa, una campaña de los pequeños pueblos de que la gente no compre en internet, para así no se pierde, como decían ellos, la alegría de las calles. Pero bueno, estamos cambiando de manera drástica cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos en nuestros patrones cotidianos de vida, ¿no? De interacción con los demás. Y si miramos en este gráfico, que perdón que está en inglés, lo primero que nos dicen es que a nivel global, si agregamos la información, se estima que todas las personas usamos en promedio 4 horas nuestros celulares, ¿no? Lo cual no es una cifra para nada despreciable. Y de esas 4 horas, casi el 50% se lo dedicamos a navegar, en usar plataformas y redes sociales. Después un 26% de ese tiempo en temas de entretenimiento, ¿no? También en 9% en juegos, y un 21% en otro tipo de plataformas. Pero esto de que el 45, casi 50% de nuestro tiempo dedicamos a usar redes sociales y aplicaciones que tienen que ver con la comunicación, nos está mostrando la profunda incidencia que tienen las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana. Si miramos, por ejemplo, las cifras de 2021, estos datos un poco validan lo que les digo, ¿no? Facebook tiene 2.700 millones de usuarios, YouTube 2.200 millones de usuarios, WhatsApp 2.000 millones, bueno, vemos Messenger, Instagram, TikTok, con estos números deben ser viejos porque TikTok es una de las que más rápido está creciendo, y varias plataformas que son del mundo asiático, por así decirlo, ¿no? Pero vemos que los números son escalofriantes, pero en el sentido de la magnitud, no denotan nada negativo, pero nos marcan esto que este argumento que venimos tratando de hacer, ¿no? La profundidad, el impacto, la densidad del uso de redes sociales y otras plataformas para comunicarnos cotidianamente. Y esto un poco contextualizado, ¿qué es lo que nos está pasando? Bueno, estamos viviendo un proceso que los especialistas denominan la cuarta revolución industrial, ¿no? Vamos, estamos entrando en un momento donde hubo una innovación tecnológica muy profunda, que eso está generando cambios muy drásticos, muy rápidos y cambiando de maneras aún impredecibles nuestra vida cotidiana. La primera revolución industrial fue cuando surgió la máquina a vapor y eso permitió que se empiecen a automatizar los procesos de producción, especialmente en la Inglaterra, digamos, post-victoriana, y con todas las implicancias que eso tuvo, ¿no? Hay mucha literatura, muchos cuentos de esa época, ¿no? El impacto, la pobreza que genera, los marginados, los excluidos. Digamos, no es que las revoluciones industriales sean malas, sino que tienen ganadores y tienen perdedores, pero en general lo que necesita es un proceso de adaptación muy grande por parte de la humanidad. Después de la revolución, digamos, a través de las máquinas del vapor, llegó la electricidad y mucho más recientemente los microprocesadores y la informática, ¿no? En la década del 60, años 60, 70 del siglo pasado. Y hoy estamos viendo esta cuarta revolución industrial que tiene entre sus tecnologías, que aparecen ahí mencionadas, cosas que ya son moneda frecuente, a veces no las entendemos del todo, no sabemos bien qué son, pero la escuchamos, ¿no? Escuchamos hablar de drones, de robots, de nanorobots, de tecnología, bueno, inteligencia artificial, biotecnología, que es algo que se habla hace mucho tiempo, neurotecnologías, si siguen, cada tanto ven algo de Elon Musk, el presidente o el dueño de Tesla, esta empresa de innovación que tiene desde autos hasta drones no tripulados, ya están diseñando las interfaces entre el cerebro y, digamos, las computadoras, los microprocesadores, y no es un proyecto, digamos, super beta, es un proyecto que está a punto de empezar a ser implementado. Pero bueno, estas tecnologías tienen implicancias enormes, algunas que ya las estamos viendo, ¿no? Las impresoras 3D pueden, no sé, construir objetos en cuestión de segundos que antes era imposible construir, que puede ser desde, no sé, piezas dentales hasta una casa, ¿no? Tenemos los drones que están usados, los drones son, digamos, automóviles no tripulados o aeronaves no tripuladas, ¿no? En materia de transporte urbano, los drones no tripulados es una discusión interesantísima para mejorar el transporte en las ciudades. Los drones aéreos se usan desde
para disparar misiles, lo estamos viendo en la guerra hoy en Ucrania y Rusia, hasta traslado de paquetes, sustancias, mercaderías, lo que sea. Entonces estamos viendo un momento donde sumamente interesante. Y todas estas aplicaciones tienen usos en términos de salud, en términos de educación, en términos de medio ambiente, se puede usar para, como saben o imaginan, para muchísimas cosas. Y esta cuarta revolución tiene algunas características que la hacen distinta, que tiene que ver sobre todo con la velocidad en que está ocurriendo y el impacto que está teniendo, ¿no? Y a su vez genera desafíos, como les decía, de adaptación. ¿Cómo nos vamos a adaptar a estos cambios? Hay algunos cambios que por ahí no necesitamos adaptación, ¿no? Si con una impresora 3D hoy podemos construir algo rápido, barato y de manera más efectiva, bueno, no pareciera tanto, pero lo que está generando la inteligencia artificial y algunas otras tecnologías es cierta impredecibilidad respecto a cómo van a ser algunas profesiones en el futuro, ¿no? Hoy se habla de los empleos del futuro, y esos empleos del futuro la verdad que no se saben bien cómo van a ser. En el mundo del derecho sí sabemos que cuando se piensa en los profesionales legales del futuro, no se piensa en abogados, abogadas que memoricen grandes cantidades de información, que se conozcan de memoria tal o cual ley, tal convenio colectivo de trabajo, tal regulación, tal acordada de la Corte Suprema, porque eso lo va a hacer con muchísima más facilidad un programa, un algoritmo de inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas, ¿no? Entonces, todas esas funciones tan elementales ya no las vamos a hacer los abogados, las va a hacer un algoritmo. Lo que sí se va a valorar en general, cuando se piensa en los profesionales del futuro en el mundo legal, por ejemplo, es la capacidad de la innovación, la creatividad y poder imaginar escenarios, sobre todo en procesos de litigios legales complejos, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo cambia. Hay discusiones sobre qué herramientas le tenemos que dar a los chicos que están hoy entrando al colegio primario o al jardín, porque van a trabajar de cosas que hoy todavía, de empleos o profesiones que hoy todavía no los creamos, ¿no? Entonces hay toda una discusión en el mundo de la educación sobre, bueno, educar en capacidades, en habilidades o en conocimientos. Entonces, digamos, todo esto es producto de esta revolución que estamos viviendo. Pero me parecía bueno que le encontremos una explicación, un nombre a este proceso que estamos viviendo, del cual esbozamos solamente 2 o 3 características en las diapositivas anteriores. Y esto también, digamos, las economías colaborativas, las empresas basadas en tecnología y en explotación de información, las herramientas de transformación digital del Estado, ¿no? Que son estas herramientas tipo la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas, el Big Data, la explotación de datos o la minería de datos, digamos, que ponen de relieve la importancia que tienen los datos en nuestra vida cotidiana. Esta etapa de la revista El Economista tiene ya varios años, es de 2017, y me encantó la etapa porque es una metáfora, es una analogía interesantísima entre las plataformas que antes extraían petróleo y ahora extraen datos, extraen información, y ya no son Shell, digamos, ESO, YPF, Petrobras o la que fuera, sino que son Facebook, Google, Amazon, Microsoft y todas las empresas que les contaba hace unos minutos, ¿no? Ya su capital, su valor, ¿no? Su cotización no depende de su capacidad extractiva en el sentido antiguo, sino en el sentido moderno. Cómo pueden extraer información de los datos que van capturando y cómo eso las volvió líderes de la economía global actual. Entonces, el primer punto, la primera parte de la discusión era esta. Estamos viviendo en un mundo, y esto, digamos, yo tampoco soy futurólogo, digamos, no me dedico a analizar los cambios que vive el mundo, pero sí lo empecé a analizar con detenimiento cuando ahora mis funciones actuales son en el Poder Judicial, hace algunos años estuve en el Poder Ejecutivo, donde trabajaba en los mismos temas. Entonces, una de las cosas que me interesaba era pensar cómo es el vínculo del Estado con el ciudadano, cuál es el vínculo de las instituciones públicas con los ciudadanos. Entonces, quizá ahí aparece algo que está muy fuertemente conectado con la discusión sobre las redes sociales, que es, nos vamos a comunicar con el mismo lenguaje y las mismas herramientas que usa el ciudadano en su interacción cotidiana, o vamos a imponerle, quizá arbitraria o caprichosamente, las que a nosotros nos gustan o las que nosotros venimos usando hace 20, 40, 70 o 100 años, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, mi punto es, si no entendemos lo que está pasando en el mundo, no tiene sentido pensar en redes sociales. Digamos, para usar redes sociales, primero tenemos que entender
cómo surgen, en qué contexto, qué incidencia tienen y cómo la población las está utilizando. Y lo que vemos es que la población en general las utiliza de manera, ni siquiera diría que ya decir de manera activa nos quedamos cortos, ¿no? Las utiliza de manera profunda, medular, cotidiana y de manera prácticamente inexorable. Recién hablamos con Carolina y Karina, les contaba que les debe haber pasado. Un viernes a la tarde se me cayó el celular, se me rompió la pantalla, me quedé sin celular hasta el lunes. La pasé re mal. Y eso que no vivo con el celular todo el tiempo, digo, pero me faltaba todo. Me faltaba el WhatsApp para saber cómo estaba mi familia, para hablar con mis hijos, me faltaban las apps de delivery, me faltaban información que guardo en mi teléfono, me faltaba, digamos, mucho. Entonces, ¿por qué es esto? Porque, bueno, porque tiene una penetración en nuestra vida cotidiana importantísima. Y yo creo que eso, más bien, digo, no es un problema, es una oportunidad, digamos, es una oportunidad. Tenemos que pensar, digamos, digamos, a los fines de la convocatoria de este programa, digo, tenemos que pensar en qué oportunidad nos generan las redes sociales, ¿no? Ahora vamos a ver dentro de un ratito, nos genera también muchas discusiones, pero claramente nos genera una oportunidad. Y para entender esa oportunidad me parecía indispensable que hiciéramos este recorrido de pensar qué está pasando en el contexto de la humanidad. Entonces ese es el primer punto. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna reacción sobre esto? Los aliento a que si tienen algún comentario que lo hagan, está bueno poder intercambiar ideas. ¿No? No parece nada. Bueno, seguimos entonces. La segunda parte de la presentación tiene que ver con presentarles un marco conceptual desde el cual podemos pensar de otra manera el rol de las redes sociales, ¿no? Este marco conceptual tiene que ver, como les decía al comienzo, con la idea de gobierno abierto y su aplicación al mundo de la justicia, que se conoce como justicia abierta. Y como les decía, es un paradigma de gestión pública que vamos a ver ahora su origen. La idea de gobierno abierto, el concepto de gobierno abierto, tiene tres pilares. Básicamente el primero es la participación ciudadana, el segundo es la transparencia y el tercero es la colaboración. ¿De dónde surge este paradigma? Bueno, surge, si hacemos un poquito de arqueología jurídica, surge de un memorándum que publicó el presidente Obama en 2009, a poco de ganar las elecciones, donde es un memorándum que es como una orden a todo su gobierno, a todo, como dicen en Estados Unidos, a toda su administración. Se lo envía a las cabezas de los departamentos ejecutivos y las agencias, que básicamente es decir, como sería acá, los ministerios y organismos descentralizados. Y el título el subject, como dicen el título, el tema del memorándum es transparencia y gobierno abierto. Y este memorándum se hizo famoso porque en tan solo 2 carillas, y lo pueden encontrar, lo pueden googlear muy fácilmente, está disponible, Obama le dice a toda su administración que entraron en una etapa distinta de gobierno, donde él tiene como por ambición crear un nivel de apertura de su gobierno sin precedentes y que para eso necesita trabajar con todo su equipo, con toda la administración pública, pues no es solamente su equipo, es toda la administración pública, para lograr 3 objetivos: que el gobierno sea transparente, que sea participativo y que sea colaborativo. Que sea transparente es bastante intuitivo, por dónde puede ir la recomendación, que sea participativo también, ¿no? Generar espacios de participación ciudadana, de interacción con las personas, con la ciudadanía, con los usuarios de servicios públicos, con los destinatarios de políticas públicas, y que sea colaborativo, que es algo que sí es un poco más disruptivo, que no estaba tan presente como un concepto en todos los modelos de gestión pública. Y esta idea de que sea colaborativo es que tienen que encontrar espacios y mecanismos de colaboración, primero entre las propias agencias del gobierno y luego con
los demás actores del sistema, de la sociedad o del sistema político, ¿no? Con la sociedad civil, con el sector privado, con los medios de comunicación. Entonces, estos tres pilares acuñan este nuevo paradigma de gestión pública, y así surge la idea de gobierno abierto. En realidad los temas de participación ciudadana y de transparencia no son temas nuevos. Lo que hace Obama es encontrarle como una especie de un nuevo envoltorio, ¿no? Un nuevo packaging, ¿no? Como que toma conceptos que ya estaban muy presentes en la literatura sobre consolidación democrática, sobre reforma del sector público, sobre buenas prácticas en la administración pública, y le encuentra este nuevo packaging. Después de esto, Obama lo que hace es decir, bueno, vamos a tratar de que esta iniciativa no solamente quede en el ámbito del gobierno de los Estados Unidos, sino que sea una iniciativa global. Vamos a tratar de llevar gobierno abierto a otras regiones del mundo. Entonces crea, junto con otros 7 u 8 países, junto con Inglaterra, que en su momento estaba Tony Blair, con Dilma Rousseff en Brasil, y otros gobiernos, crea la Alianza para el Gobierno Abierto. La Alianza para el Gobierno Abierto, que en ese entonces se integró, como les decía, por un puñado de países, hoy tiene más de 80 miembros. Argentina es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto. Si no conocen la institución, les recomiendo fuertemente que la googleen. Está la página en internet, está en inglés y en castellano. Es sumamente interesante. Es una iniciativa. La forma más gráfica de contarla es un club de la calidad institucional, de la transparencia, de la participación ciudadana, de la rendición de cuentas. Para ser parte de ese club, para ser miembro, los países tienen que mostrar que tienen un compromiso, digamos, tienen que presentar un informe explicando todo lo que han hecho en estos temas. Hay unos estándares mínimos que hay que cumplir en materia de tener leyes de acceso a información pública, políticas de transparencia, marcos legales para prevenir la corrupción, mecanismos para la participación ciudadana, etc. Y una vez que te admiten, si tenés este umbral mínimo, hay que presentar un plan de acción. Y ese plan de acción hace que por los próximos 2 años vos te comprometés a hacer una lista de cosas que los países tienen que proponer en esos planes de acción. Algo muy interesante es que esa lista de acciones, esta lista se llama plan de acción, y cada uno de esos ítems se llaman compromisos. Estos compromisos no pueden ser creados o pensados solamente por el Estado. Tienen que haber sido co-creados con organizaciones de la sociedad civil. O sea, un plan de gobierno abierto no puede ser solamente un plan en el que esté solo el Estado. Tiene que estar sí o sí la sociedad civil, y tiene que poder participar de una manera significativa y profunda. Si no son co-creadores, ese plan de acción no cuenta. Y esta organización, la Alianza, tiene ciertos mecanismos para evaluar que se cumplan este tipo de requisitos. Hasta hace muy poco solamente podían participar los gobiernos nacionales. Desde hace algunos años pueden participar también los gobiernos locales. Cuando yo estaba en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, nos postulamos a la Alianza y fuimos parte del primer grupo, que se llaman los 15 pioneros de gobiernos subnacionales, que formaron parte de la Alianza para el Gobierno Abierto. Tuvimos que hacer un plan de acción. Para eso convocamos en mesas de trabajo a organizaciones de la sociedad civil. Entonces había organizaciones que trabajaban temas de salud o de medio ambiente, sentados en una mesa con las contrapartes dentro del gobierno. Había también especialistas de la academia, de medios de comunicación, y de esas mesas se llegaron a puntos de encuentro en temas que podían ser candidatos a estar, o sea, posibles reformas que pasaron a estar en estos planes de acción. Y a partir de allí, una vez que es presentado, uno tiene, el plazo ha ido cambiando, pero hoy creo que son 2 años para implementar esos compromisos. La idea digamos, de gobierno abierto aplicado a la justicia ya también tiene una cierta cantidad de años. Cuando les decía que Obama le encontró un nuevo packaging, lo usaba también para señalizar como una divisoria de aguas. Digamos. Antes del memorándum de Obama no se hablaba de gobierno abierto o de justicia abierta. Se hablaba de fortalecimiento institucional de la justicia o reformas de calidad institucional en la justicia. Después de Obama se empieza a hablar de justicia abierta. Lo que pasó fue, y agrego esto, es que la Alianza para el Gobierno Abierto empezó a invitar a que en la lista de compromisos que presentaban los países no hubiera solo compromisos del Poder Ejecutivo,
que hubiera compromisos del del poder legislativo, del poder judicial, y hoy en día hay una cantidad enorme de compromisos dentro de esos planes de acción vinculados al poder judicial. Tienen que ver con participación ciudadana en la justicia, creación de portales para mejorar la transparencia del sistema judicial, programas de capacitación a operadores judiciales en estos temas. Digamos, la variedad y la diversidad de cosas que hay es sumamente interesante. Creación de portales de datos abiertos, implementación de políticas de acceso a información pública en el Poder Judicial, digamos, cosas que antes no estaban tan presentes en la agenda de reforma de la justicia. Entonces, tenemos como este momento de divisoria de aguas, que fue el memorándum de Obama. Entonces tenemos una primera regeneración de reformas de justicia abierta, que como les decía, le decíamos de fortalecimiento institucional, que en materia de transparencia eran reformas que promovían acceso a información pública, o sea, que los poderes judiciales implementaran normativas de acceso a información pública o que garantizaran el derecho al acceso a la información pública. En algunos casos había leyes nacionales que hablaban de estas obligaciones, pero no eran operativas, no se cumplían en el marco del Poder Judicial. En otros casos no estaba esta información, igual se le pedía a los poderes judiciales que reconozcan este derecho, dado que surge de la Convención Americana de Derechos del Hombre, de Derechos Humanos, perdón, y también de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el famoso caso Claude Reyes contra Chile. Entonces había una línea muy fuerte para mejorar la transparencia a través del acceso a la información pública. Después había una demanda de posicionar los temas de transparencia más dura, ¿no? Que los jueces y los funcionarios judiciales presenten declaraciones juradas, que presenten declaraciones de interés, digamos, que haya políticas implementadas en materia de ética, integridad y anticorrupción. Y es una línea muy fuerte, quizá muy dura en términos de que, bueno, objetivos no estaban tan asociados a la transparencia, sino que muchas veces a los temas de corrupción. Después aparece otra línea de trabajo sumamente interesante, que es que los poderes judiciales abran su información sobre recursos humanos, sobre compras y contrataciones y sobre presupuesto. Temas que ya estaban zanjados en el orden digamos, de los poderes ejecutivos, ¿no? Digamos, la información presupuestaria es una información vital para evaluar digamos, la gestión pública, y en este caso la gestión del sector justicia. Las compras y contrataciones siempre son un tema en materia de transparencia muy importante, no solamente por temas de eficiencia, pero podemos pensarlo también por temas de integridad. Y también mucha demanda de publicar información de recursos humanos, nómina de personal, digamos, planta, etc. Por último, estamos hablando de antes del 2009, había iniciativas de gobierno electrónico que se aplicaban en la justicia, la idea del expediente digital o el expediente electrónico, comunicaciones electrónicas en el Poder Judicial, digamos, había una tendencia a utilizar estas herramientas. Entonces se hablaba de, bueno, cuál era el potencial de estas herramientas para mejorar la transparencia, ¿no? Las herramientas de gobierno electrónico generan grandes volúmenes de datos, es muy fácil procesarlos, entonces se los veía con gran potencial en ese campo. En materia de participación ciudadana, los poderes judiciales en la región tienen muy buenas, y en Argentina también, tienen muy buenas experiencias, no son consolidadas, no son totalmente expandidas y universales, pero encontramos poderes judiciales que tienen procesos de consulta o participación ciudadana a nivel territorial, ¿no? De nuevo, estamos hablando pre-plataformas y redes sociales, entonces programas donde los jueces van a la comunidad, jueces de distintas instancias, hay programas de la justicia va a la escuela, hay programas donde líderes judiciales o, digamos, funcionarios judiciales o jueces magistrados y magistradas de cortes supremas o altos tribunales se reúnen con referentes sociales, con los medios de comunicación, con referentes del sector privado, o sea, experiencias muy valiosas de participación ciudadana. Después, algunas prácticas que son también de participación ciudadana, que son las encuestas de satisfacción. Estas son prácticas que son típicas del sector privado, que en la década del 80 migraron hacia la administración pública. Ustedes saben que la administración pública copia mucho herramientas del sector privado, sobre todo en el vínculo con el ciudadano, ¿no? No sé si han ido, por ejemplo, a Starbucks. Vieron que cuando uno pide un café en Starbucks te dice, ¿cómo es tu nombre? Vos decís, Álvaro, gracias. Y 5 minutos después te dicen, Álvaro, y hay una cosa de trato personal e íntimo y cercano que está recontra estudiado. Digamos, hay encuestas de trabajos de todo tipo sobre esto en el sector privado que muestran cómo eso genera un tipo de vínculo de mejor calidad. Bueno, el Estado siempre ha hecho eso. En la década del 80 estaban muy de moda las encuestas de satisfacción. Se usan hasta el día de hoy, digámoslo, pero básicamente es preguntarle a una persona que entró a un tribunal, hacer una serie de preguntas para ver qué tan satisfecho está con el servicio, qué opina de la calidad, qué opina de la atención, qué opina
si entendió lo que pasó, que es algo sumamente importante, y no siempre queda claro qué es lo que pasó cuando alguien tiene una interacción con el sistema judicial. Así que se empezaron a usar este tipo de herramientas como espacio de diálogo con el ciudadano. Al mismo tiempo hay otras herramientas más clásicas del mundo del derecho, como los amicus curiae y las audiencias públicas. Son herramientas netamente de participación ciudadana, donde el tribunal se abre de alguna manera. En los amicus curiae convoca a la presentación de opiniones expertas. Se usa mucho cuando son casos de alta trascendencia institucional, sea porque tiene relevancia económica, política, social. En Argentina la Corte Suprema tiene regulado los amicus curiae y el uso de audiencias públicas. Hay un par de publicaciones, estudios muy interesantes que muestran, digamos, que los usa de manera muy errática, en qué tipo de casos los usa, pero la cuestión es que eso genera un canal de comunicación con la ciudadanía, ¿no? Y también algo interesante para el Poder Judicial, que aparece en la tapa de un diario por algo positivo, algo que no es muy común. Después vamos a hablar de eso, ¿no? Pero, digamos, no siempre el Poder Judicial, sobre todo el Poder Judicial Nacional, la Justicia Nacional, la Corte Suprema, la Justicia Federal, cuando aparece en un diario o en un medio de comunicación, no suele ser por buenas razones. Y después en materia de colaboración cuesta categorizar, porque este concepto no se usaba mucho, pero lo que encontramos sí es que había muchas iniciativas de sociedad civil buscando generar espacios de diálogo con el Poder Judicial, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de la experiencia de los documentos Una Corte para la Democracia, ¿no? Que es después de la crisis del 2001, un grupo de organizaciones de sociedad civil propone una agenda de reformas a la Corte Suprema, y a partir de esa presentación de este documento se empiezan a generar instancias de diálogo, a veces públicos, a veces no tan públicos, que llevan a la implementación de una serie de reformas. Amicus curiae y audiencias públicas se regularon en el contexto de esta iniciativa, Una Corte para la Democracia. La circulación de los expedientes, que la Corte Suprema, que antes no se sabía dónde estaba un expediente, hoy se puede, a través de la página web, se puede saber dónde está, cuántas vueltas dio, como se dice en el mundillo, etc. Y esa información antes, esas reformas no estaban, ¿no? No era fácil acceder a todas las causas que resolvía la Corte Suprema. Entonces, eso es un espacio de diálogo, de colaboración, de acercar ideas, opiniones, que finalmente cuajó en algunas reformas importantes. Sí me parece que ahí, en esa etapa, hasta fines de la década del 90, principios de la década del 2000, aparece algo que es muy relevante para lo que estamos viendo, que es esfuerzos muy valiosos y muy innovadores en materia de comunicación por parte de los poderes judiciales, que empiezan a surgir esta idea de los portales, ¿no? En los poderes judiciales, donde encontramos información institucional, información sobre los jueces, encontramos información sobre los casos más importantes que está tratando el Poder Judicial. Ya no solamente está la sentencia, sino que a veces hay un material audiovisual. Si hay una audiencia pública, podemos encontrar la audiencia pública grabada. A veces hay informes, ¿no? sobre causas que resuelve una corte o un tribunal y que tienen algún impacto social o tienen algún impacto medioambiental. Entonces hay informes más temáticos, ¿no? Sobre el rol de la Corte en este tipo de casos. Entonces encontramos estas cosas, estas iniciativas que son sumamente novedosas. Y dentro de estos esfuerzos también encontramos, hay algunos ejemplos que me gustan mucho, lamentablemente que ya no están más disponibles en internet, pero por ejemplo cuando el Tribunal Superior de la Ciudad de México tuvo que resolver un caso de aborto en la década del 2000, creó dentro de su página web un micrositio dedicado solamente a ese caso. Entonces ahí la Corte explicaba, el Tribunal explicaba cómo se iba a resolver el caso, cuáles eran los tiempos procesales, cuáles eran los pasos, qué iba a pasar para que la ciudadanía lo entienda. No era para abogados, era para el público, ¿no? Quién iba a hablar en cada instancia. Se empezaron a recibir amicus curiae y esos amicus curiae los empezaron a colgar en la página también. Entonces era como una hoja de ruta del caso, muy pedagógica, muy didáctica y sobre todo orientada al ciudadano. Que esto me parece que es el gran valor y el gran tema que tenemos que pensar cuando pensamos redes sociales, ¿no? Entonces, ya, por decirlo de alguna manera, pre-Obama, teníamos este tipo de iniciativas y después las vamos a ver con un poquito más de detalle. Ya post-Obama, digamos, entre el surgimiento de las nuevas tecnologías, más que se habían logrado grandes avances en muchos temas, aparece como una segunda generación de reformas, ¿no? Que es quizá la que está muy activa hoy. Ahora bien, nada de la generación anterior está saldada, ninguna discusión está saldada. Seguimos, o se sigue discutiendo acceso a información pública, publicación de información sobre compras y contrataciones, la necesidad de tener espacio de participación. O sea,
Digamos, hay grandes avances, eso sí, pero por lo general no está saldado en ningún caso, ¿no? Siempre es una agenda que está en constante evolución. Entonces acá, en esta segunda generación, en materia de transparencia, ya la discusión se zanjó, porque ya los poderes judiciales en general reconocen el acceso a información pública. En los últimos 15, 20 años hubo un gran proceso de reforma en América Latina, donde los países modernizaron o se dieron por primera vez una normativa en materia de acceso a información pública, y esas normativas incluyen a los poderes judiciales. Entonces ya no discutimos si tienen que cumplir o no, si tienen que crear una autoridad de aplicación. Digamos, lo que estamos discutiendo ya es que cumplan los preceptos de las leyes de acceso a información pública, y un concepto básico de estas leyes es la idea de transparencia activa. Es la idea de que el Estado tiene que dar información, hay información que la tiene que publicar sin que se la pida al ciudadano. Tiene que estar ahí, por las dudas. Y cuando uno mira, si quieren pueden mirar la ley de acceso a información pública de Argentina, pueden mirar la ley modelo de acceso a información pública de la OEA, pero ahí ya empezamos a encontrar cuáles son las exigencias, ¿no? En términos de transparencia activa. ¿Qué información hay que publicar? El organigrama, la forma de contactar a las distintas instituciones del sector público, como en este caso el sector judicial, las funciones de cada oficina, presupuesto, digamos, ya compras y contrataciones, ya todo eso aparece como información que debería estar publicada, como se dice, por defecto. Otra cosa que aparece muy fuerte es el tema de los datos abiertos. No sé qué tan familiarizados están con eso. La idea de dato abierto es, para decirlo de una manera que se entienda fácil, si yo publico una sentencia en un PDF, si yo después quiero copiar esa información y quiero reutilizarla, quiero hacerla circular, etcétera, tengo grandes dificultades, porque no es fácil copiar y pegar, entre comillas, ¿no? Entonces, los estándares de datos abiertos dicen que la información tiene que estar publicada en un formato que sea fácilmente reutilizable, fácilmente circulable o compartible, y no tiene que tener restricciones de ningún tipo. Entonces, eso significa que cuando voy a publicar una sentencia, no la tengo que publicar en Word. La tengo que publicar en un formato, los formatos de datos abiertos están delimitados si son textos o si son números, ¿no? Incluso si son imágenes. Hay formatos que garantizan que esa información sea fácilmente replicable o circulable. Y lo que se propone es que los poderes judiciales tengan portales donde publiquen toda esta información proactivamente en formato de dato abierto, porque es la forma más fácil de procesarla. Si yo soy un académico y quiero evaluar la gestión de un juzgado, ¿no? Y quiero comparar entre juzgados, si yo tengo una base de datos en un formato compatible con los estándares abiertos, me es mucho más fácil poder procesarla y hacer esas comparaciones. Si yo tengo que copiar dato a dato y pasarlo de una foto a una base de datos, me es imposible hacer ese trabajo, o no imposible, pero me va a llevar muchísimo tiempo o muchísimo dinero. Hoy el tema de los portales abiertos está muy posicionado y muy presente en el campo de la justicia. Contrataciones abiertas es parecido a esto, ¿no? Que ya no es publicar la información de la compra, es decir, cuánto pagué, por qué insumo y a quién se lo compré y a través de qué proceso, si es una licitación, una compra directa, etc. Es que esa información esté en una base de datos que sea fácilmente procesable. Y hay estándares internacionales para esto, se llaman los estándares de contrataciones abiertas, que te dicen cómo publicar esa información. Entonces, si la publicamos de esa manera, podemos comparar, la información se vuelve comparable, además de reutilizable, ¿no? Entonces podemos ver cuánto está pagando por una resma de hoja del Poder Judicial de Jujuy, el de Córdoba, el de Ciudad de Buenos Aires y el de Colombia, eventualmente. Eso mejora la eficiencia en el uso de los recursos, pero también tiene un impacto muy grande en términos de integridad y de corrupción, de lucha contra la corrupción. Y por supuesto aparecieron las nuevas tecnologías, estas últimas que estamos diciendo, inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas, explotación de datos, Álvaro, que está teniendo un impacto muy grande en esos temas. Sí, perdón, te interrumpo, que tengo una pregunta acá en el chat que es sobre lo que explicaste recién para que después no quede dispersa para el adelante. final. Pregunta Mariana Duetra, ¿cuál es el formato adecuado? Creía que justamente era el PDF. No es el PDF. Justo porque lo que tiene el PDF es que no te permite copiar y pegar, no es fácil procesarlo, sobre todo si tenés grandes volúmenes de documentos. Según el tipo de información, si estás publicando textos hay algunos formatos, ahora los busco y se los paso si quieren, pero son formatos con los cuales nosotros los seres
los seres humanos normales, promedio, no los conocemos. Estos formatos los conocen las personas, siempre hago este chiste con los expertos en informática, porque manejan herramientas que me encantaría saber lo que ellos saben y saber un poquito de todo lo que ellos pueden hacer con la capacidad que tienen de procesar información. Así que no es el PDF. Son archivos, por ejemplo, los archivos .txt o los archivos .json, se dice JSON. Después te voy a pasar con mayor detalle. Después, bueno, en participación ciudadana pasamos de estos espacios que les contaba de participación ciudadana territorial, las encuestas, a cosas que son sumamente interesantes y muy vigentes. Un tema que es un eje importantísimo hoy en día es el lenguaje claro, ¿no? No podemos tener participación ciudadana si la gente no entiende de qué hablamos cuando hacemos justicia, cuando administramos justicia. La gente, por lo general, no entiende lo que está en una notificación, le cuesta entender lo que está en una sentencia, sea una sentencia civil, penal, digamos, hacen referencias a artículos, hay palabras, como ya saben, en latín, hay palabras que se usan que nadie, incluso en latín, nadie las puede entender tampoco. Hay usos de palabras extremadamente complicadas, hay reglas gramaticales, el empezar una oración diciendo que, el uso de las comas, los puntos y coma, los párrafos interminables, digamos, la cita a referencias jurídicas y jurisprudenciales de formas que no ayudan a la lectura. Digo, esto es una autocrítica también. Yo fui escribiente en un juzgado y escribía exactamente igual. Me acuerdo, entre paréntesis, alguna vez que pregunté, cuando empecé a trabajar en sentencias, me acuerdo que siempre se usa, ¿vieron que dice en cuanto a lugar por derecho? Entonces le pregunté, cuando dice en cuanto a, ¿ese a es una preposición o es un verbo? ¿Es en cuanto que hay lugar por derecho? Y se generó una discusión que nunca terminamos de zanjarla porque se escribía por costumbre. Siempre se escribió así y siempre lo vamos a escribir así. Entonces, esa idea de cómo escribíamos y cómo seguimos escribiendo tiene impacto enorme en el lenguaje que se usa en el sistema judicial. Hay muchísimas experiencias sumamente interesantes de construir no las sentencias necesariamente, las sentencias también, pero una cédula de notificación, por ejemplo, y cómo traducirlo a un lenguaje que lo entienda cualquiera. Y es fascinante, la verdad, porque con muy poco esfuerzo se logran textos que son mucho más amenos al ciudadano, y ahí la persona entiende que tiene que ir a tal lugar, a tal hora, y que si no va, le va a pasar tal cosa, ¿no? Pero no ponemos bajo apercibimiento lo normado en el artículo tal, porque si vos no venís, te vamos a ir a buscar con la policía, o la primera vamos a hacer una segunda cita, y después te vamos a buscar con la policía. Bueno, esto del lenguaje claro es clave para la participación ciudadana. En este contexto aparece el uso de redes sociales, ¿no? Podemos pensar las redes sociales como una forma de interacción con el ciudadano y como una forma de participación ciudadana, lo vamos a dejar por un poquito en unos minutos. Y empiezan a haber espacios de participación ciudadana en instancias del Poder Judicial que antes no había, ¿no? Encontramos muchos poderes judiciales en América Latina que tienen planes estratégicos que están diseñados con herramientas participativas y colaborativas, donde la ciudadanía tiene una mirada, tiene una injerencia muy grande, también los profesionales del derecho, y esto genera planes con cambios y con innovaciones que son sumamente interesantes para ver. Pero bueno, quizás lo que les quiero dejar es que la participación ciudadana sigue siendo indispensable. La discusión pasa por cómo utilizamos por ahí las nuevas tecnologías para poder mejorar o tener más alcance sin dejar de capturar la opinión de aquellos que están offline, que no tienen acceso a internet o que son analfabetos digitales, pero que la participación ciudadana sigue siendo uno de los grandes temas y que alrededor de esa participación ciudadana se están dando discusiones muy fuertes de cómo habla y cómo trabaja el Poder Judicial y cómo se expresa, y me parece sumamente interesante. Está el título de Crowd Jury. Sugiero que lo busquen, Crowd Jury, y una iniciativa de un argentino que se llama Cleros, de Federico Ast. Se lo paso acá en el chat. Sumamente interesante, ideas de jurados descentralizados que trabajan de manera colaborativa a través de plataformas online. Tremendamente disruptivo. No necesariamente estoy de acuerdo, pero es tremendamente provocativo, y la intuición es que por ahí hay algo, ¿no? Interesante para pensar, porque tenemos una justicia, en teoría tenemos un mandato constitucional en Argentina, tenemos una justicia por jurados, entonces hay algo muy interesante para pensar. Vamos a seguir, el día que hagamos
tengamos justicia por jurada en todo nuestro país, en todos los niveles de la justicia, ¿va a ser como hace 70 años, como cuando lo pensó Alberdi en su momento, o va a ser de manera innovadora, aprovechando las nuevas tecnologías? Bueno, la idea que tienen en Cleros, que dicho sea de paso, estas tecnologías surgen primero del sector privado. Saben que empresas como Mercado Libre o sus predecesoras en Estados Unidos, Amazon o eBay, tienen sistemas de resolución de disputas participativos, pero son totalmente online, ¿no? Y son colaborativos y funcionan muy bien. Y esos sistemas están empezando a migrar al campo de la justicia. Ahí veo que Hugo tiene levantada la mano. Hugo. Me parece que hay que autorizar lo que se desmutee, ¿no? A ver. Hugo, ahí creo que A puedo. ver ahí. Sí, Ahí perfecto. creo que puedo. Perdón, buenas tardes a todos y a todas. Perdón la interrupción, Álvaro, pero sobre todo cuando hablamos de la primera etapa, de la etapa pre-Obama, ¿puede ser que los límites de los tres pilares se confundan un poco y que algunas cuestiones que las charlamos o que las hablamos o las colocamos dentro de participación ciudadana tengan un poco de colaboración y viceversa, y lo mismo con la transparencia? No sé si se entiende la pregunta. Sí, me imagino que tenés algo que sentís que está borroso y que te parece que podemos cambiar. A ver, ¿qué sería? Por ejemplo, el amicus curiae, la figura del amicus curiae, que obviamente es participación ciudadana, pero ¿no tiene algo de colaborativo también? O sea, Sí, totalmente, sí, sí. y no solo con respecto a esto, sino en cuanto después a la transparencia, cuando hablamos de la digitalización, o sea, no va de la mano la digitalización con los micrositios temáticos o con la publicación en redes sociales, o en el caso ahora hablando de la iniciativa esta de Federico As de Cleros, o sea, no hay una Sí, especie de retroalimentación entre los tres pilares. Eso es lo que pregunto. Si, no veo tan definidos los límites entre uno y otro, y por ahí algunas cuestiones las podría colocar en diversas columnas, nada más que eso. sí, Hugo, totalmente. Es un muy buen punto. Y sí, esta taxonomía está hecha, esta clasificación está hecha en función de los tres conceptos de gobierno abierto aplicados a la justicia para poder de alguna forma categorizarlas y ordenar un poco las conversaciones. Pero es absolutamente arbitraria y caprichosa de alguna manera, ¿no? Es, digamos, como vos decís, el crowd jury puede ser un tema de participación ciudadana o puede ser un tema de colaboración, porque hay ciudadanos que se ponen de acuerdo para resolver disputas, ¿no? Ayudar a resolver disputas. Así que sí, es totalmente arbitrarias, como todas las clasificaciones en general, ¿no? Son arbitrarias. Está ese cuento famoso de Borges, creo que era el lenguaje analítico del Dr. Klein, que hablaba de esto de las clasificaciones y había una taxonomía de animales y era los animales que de lejos se ven como un puntito o que se ven como un cuadrado, ¿no? Entonces es caprichoso. Esto, tu punto es perfectamente válido y me gusta que lo tomes porque es una buena forma de pensar estos temas, ¿no? Tienen distintas aristas, ¿no? Tienen una audiencia pública, tiene un componente fuertísimo de transparencia, ¿no? Tenemos a la corte hablando, se escucha lo que dice un juez, se escucha lo que dice el abogado de las partes, digamos, no hay reuniones en privado, no es por escrito. Entonces sí, totalmente. Totalmente. Acá me parece que es una especie de, como en un restaurante buffet, ¿no? Que está todo el menú y vos podés armarte tu propia ensalada, ¿no? En términos de si a vos te interesan al que le interesan estos temas y para empezar a trabajar, a pensar, a escribir, bueno, esta es una clasificación un poco para ordenarlo de alguna manera, pero tenés toda la razón. Y de hecho, ahora pasando al eje de colaboración, en la segunda parte de las reformas, las redes sociales también aparecen ahí. Por ahí yo las veo como una forma de participación, pero también como una forma de colaboración puede ser, ¿no? Ahora vamos a ver como una idea que está dando vueltas de cómo usar las redes sociales para generar esquemas de colaboración entre ciudadanía y los funcionarios judiciales o el Poder Judicial. Así que sí, hoy en día en materia de colaboración lo que estamos viendo es que hay una vocación del Poder Judicial de abrirse, de generar estos espacios. Y se da en algo que son, por ejemplo, no hay tantos ejemplos, pero los encontramos. Hay algunos poderes judiciales que tienen mesas de diálogo, ¿no? Una mesa nacional de diálogo donde todos los años se reúnen con los líderes de sociedad civil y con los líderes del sector privado y con los líderes de los partidos políticos, y en ese espacio toman inquietudes, reciben críticas, propuestas, ideas. Bueno, eso
no es muy difícil de hacer. También están apareciendo ejemplos de laboratorios de innovación en la justicia. Estos laboratorios de innovación antes, digamos, todavía son innovadores en América Latina, son aún innovadores en el Poder Ejecutivo. Se ve mucho a nivel local, ¿no? Gobiernos locales, ciudades que tienen laboratorios de innovación. Quito tiene uno, Buenos Aires tiene uno, Santa Fe, la provincia de Santa Fe tenía un laboratorio, Santa Lab, que ahora fue discontinuado, pero empiezan a aparecer estos laboratorios en la justicia. República Dominicana tiene uno en la Escuela Nacional Judicial, digamos, la ciudad de Buenos Aires tiene un laboratorio que se llama JUSLab, con algunos de ustedes hemos charlado de esta experiencia en otros espacios. Entonces, estos espacios son lugares dedicados a la innovación abierta, ¿no? Donde se juntan funcionarios de la justicia con ciudadanos que tienen un problema, o usuarios que tienen un problema, con expertos que saben algo de ese problema, para tratar de encontrar una solución de manera colaborativa, entre todos, ¿no? Y la verdad que eso es sumamente interesante, es un esquema netamente colaborativo, eso es innovación abierta, y además es un proceso de apertura, digamos, yo siempre tengo este latiguillo, lo digo siempre, que es reconocer el valor, aprovechar el valor de la inteligencia colectiva, ¿no? Esta idea de la inteligencia en una sociedad no cae siempre del lado de los funcionarios judiciales. Está repartido. Entonces, si nosotros nos abrimos como institución, vamos a poder salir a capturar eso, ¿no? En el gobierno, en un poder ejecutivo pasa lo mismo. No siempre tenemos la mejor información ni los mejores juicios para tomar frente a una situación. Por eso es tan importante poder tener esquemas de participación, porque no solamente nos mejora la legitimidad de lo que hacemos, de nuestra labor cotidiana y de las reformas que impulsamos, pero sino también nos cambia muchísimo nuestras decisiones, porque tenemos mucha más información y una variedad y una riqueza de visiones mucho, mucho más grande. Después aparecen algunos espacios a nivel regional. Hace un par de años se creó la Red Internacional de Justicia Abierta, que promueve este espacio de colaboración entre actores de los sistemas de justicia de toda América Latina y el Caribe, también con sociedad civil, con academia, con funcionarios y funcionarias de todos los poderes del Estado. Entonces tenemos esta posibilidad, y bueno, y aparecen redes sociales que lo voy a dejar ahora para el próximo módulo, ¿no? Pero bueno, como ven, esta idea de justicia abierta propone una justicia que sea mucho más transparente, que encuentre vías de interacción con el ciudadano, no por la galería, no es simplemente para cumplir con le ponemos un tilde, un check, a ver, escuchamos al ciudadano, sí, listo, ya está, ¿no? Cumplimos. No es una cuestión protocolar, son encontrar espacios y mecanismos de participación ciudadana profundos, significativos, informada, ¿no? La participación tiene que ser informada. A una persona que la vamos a hacer participar, muchas veces hay que informarla del tema al cual le vamos a hacer una consulta. Los jurados ciudadanos o los paneles ciudadanos, que son una de las prácticas más avanzadas de participación ciudadana, consisten en que un gobierno que tiene que tomar una decisión hace un sorteo al azar de su padrón electoral, elige a 200 personas, a 100 personas, a 40 personas, para que opinen sobre un tema. Pero antes de opinar, les da información. Te dicen, bueno, ustedes que son de distintos perfiles, acá hay un panadero, hay una ingeniera, hay una científica, hay un obrero. Bueno, les vamos a dar información y ustedes van a opinar. Esta idea de los paneles ciudadanos o jurados ciudadanos, que son de las prácticas más avanzadas en materia de participación ciudadana, requieren de esfuerzos, requieren de metodología, requiere de fondos. A esas personas hay que pagarle por su tiempo, ¿no? No estoy diciendo que esa es la forma, pero quiero decir, ese es el aspiracional, ¿no? Tenemos que caminar hacia modelos de participación sustantiva, informada, y eso, digamos, requiere método, requiere esfuerzo, requiere una estrategia, requiere presupuesto también. Pero lo que vemos es un marco conceptual para pensar en cómo mejorar el funcionamiento de la justicia, y en ese marco conceptual el rol de las redes sociales adquiere otra dimensión, ni mejor ni peor, adquiere otra dimensión, ¿no? No lo estamos pensando solamente desde la comunicación, no lo estamos pensando solamente con las herramientas que nos dan en las facultades de Derecho, cuando hacemos nuestras carreras de grado, digamos, estamos pensándolo con un fin ulterior, un fin distinto, que tiene que ver con lograr instituciones que estén más cerca de la ciudadanía, que sean más abiertas, más efectivas, porque toman decisiones con mejor calidad de información, que rinden cuentas, ¿no? y que son más transparentes. Entonces, en ese contexto, el rol que podemos darle a las redes sociales es significativamente distinto.
vamos a pasar ahora sí más en profundidad al tema redes sociales. ¿Alguna pregunta? Para un segundito. ¿Algún comentario más? ¿Alguna reacción crítica? ¿No? Bueno, vamos a pasar entonces a las redes sociales. Voy a compartir pantalla de nuevo, perdón. Bueno, acá el punto de partida, digamos, 3 puntos de partida tenemos. Lo que les conté y lo que les expliqué de cómo está afectando la tecnología a nuestros comportamientos cotidianos y cómo eso va a impactar o está impactando el vínculo con las instituciones del sector público. El marco conceptual de justicia abierta, de cómo queremos ciertos niveles de calidad institucional, que dicho sea de paso, en materia de justicia abierta, a veces parece algo como muy aspiracional o muy nórdico, ¿no? Digamos, como una buena práctica que está muy lejos de nuestro alcance y que no es prioritario en nuestro contexto. Sin embargo, si ustedes entran a la página de la Corte Suprema, van a encontrar una sección que dice justicia abierta. Si ustedes miran instituciones como la Cumbre Judicial Iberoamericana, que es el proceso por el cual se reúnen a discutir las Cortes Supremas de todo Iberoamérica, ¿no? América Latina, España, Portugal, Andorra. Están ahí los máximos representantes de nuestros poderes judiciales, como yo le digo, la alta comandancia judicial, y ellos tienen lineamientos y estándares en materia de integridad, de participación ciudadana, de transparencia, y hay algunos documentos ya donde encajan todo eso bajo el paraguas de la idea de gobierno abierto. Si miramos organismos internacionales como la OCDE, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano, hablan de las prácticas de datos abiertos en la justicia, participación ciudadana en la justicia. Esto es algo que está muy instalado. Y lo mejor de todo es, no sé qué se imaginan de esto, ¿sí? ¿Qué tan común son estas reformas en América Latina, en nuestros contextos, ¿no? América Latina es una región, perdón, extremadamente desigual, con grandes problemas, digamos, todavía de deudas pendientes en el funcionamiento del Estado en general y del Poder Judicial en particular. Todavía estamos discutiendo en muchos de los países si vamos hacia la reforma, digamos, de la oralidad o no, ni hablar la transformación digital de la justicia. Entonces, intuitivamente yo siempre hubiera pensado que la América Latina está muy mal en estos temas, y sin embargo tiene un acervo de experiencias tremendamente rico y valioso. Tenemos países que están haciendo cosas en América Latina increíbles. Costa Rica tiene la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia y tiene un plan de Estado abierto que incluye a la justicia, que es fantástico, con planes de capacitación. Encontramos iniciativas en todos los países, encontramos cosas sumamente interesantes, y no es en innovación, es en participación o en transparencia o en acceso a información pública. Hay un par de publicaciones que si quieren después se las comparto vía Carolina, se las paso para que puedan ver esas buenas prácticas, porque lo interesante de esto no es marcar un escenario imposible, porque escenario imposible marcamos cualquiera, decimos hay que llegar a Marte. Total, una buena idea la tiene cualquiera, lo difícil es llevarla a cabo. En América Latina tenemos liderazgo judicial en esos temas, aunque a veces por alguna razón se choca con otras imágenes y con otras percepciones que tenemos, ¿no? Las percepciones son percepciones, no es realidad, ¿no? Son percepciones. Entonces, interesante pensar eso, sobre todo si les interesa el tema de redes sociales y les interesa comunicación. Pero bueno, el otro punto de partida, el tercer punto de partida, es lo que está en esta diapositiva, ¿no? Datos de 2018 nos dicen que solamente el 24% de la población tiene confianza en el Poder Judicial en América Latina. Y cuando le preguntan si creen que los jueces son corruptos, los números son tremendos, ¿no? Y esto, como sabrán, o por ahí no lo saben, pero esto es así de hace muchísimo tiempo. Hace más de, te diría, de la década del 90, que yo vengo siguiendo los datos de Latinobarómetro, y son así de manera consistente. Creo que hay 2 o 3 países donde los números están un poco mejor. Uruguay, si mal no recuerdo, Costa Rica, Chile en algún momento. Después, la justicia aparece entre las instituciones con menos confianza y menos credibilidad por parte del público. Y para los que trabajamos en el Poder Judicial, vamos, es un dato tremendamente frustrante, ¿no? Digamos, yo conozco jueces, tengo jueces o juezas amigos, y que a muchos no les gusta decir que son jueces, o que son fiscales, o que son defensores, porque la gente tiene una mala imagen de la justicia, ¿no? Y los que trabajamos ahí sabemos que es algo injusto, sabemos que la justicia tiene problemas, no, tampoco vamos a hacernos los pavotes, pero sabemos también que se trabaja mucho y se trabaja muy bien.
digamos, y nos critican porque hay horario limitado, en teoría reducido, pero todos sabemos que nos quedamos después de horas los que trabajan en un juzgado, o que a veces, bueno, la feria no es tan feria, pero bueno, hay toda una discusión sobre el funcionamiento del Poder Judicial que me parece es interesante como punto de partida para pensar el rol de las redes sociales, ¿no? ¿Para qué vamos a usar las redes sociales? Me parece que una de las cuestiones claves de las redes sociales es que tenemos que usarla para empezar a solucionar esto. No le podemos echar la culpa, como a veces pasa, a los medios de comunicación. No, es que los medios de comunicación explican mal, entonces la gente no entiende. Es lo mismo falta de mérito que libertad condicional, que sobreseimiento, que libertad anticipada, el periodista lo explicó mal. Es cierto, puede ser. Los periodistas que cubren económicas en la mayoría de los diarios y medios de comunicación son economistas. Y la mayoría de los que cubren justicia no necesariamente, no digo la mayoría, pero hay muchos que ciertamente no son abogados. Quizá, o abogadas, ¿ese es un problema? No sabemos si es un problema o no. Pero ciertamente yo creo que nosotros, los que trabajamos en la justicia, tenemos que hacernos cargo un poco de la parte que nos toca, decir, bueno, ¿qué estaremos haciendo? Que no, los resultados son estos todo el tiempo, ¿no? De manera recurrente. Entonces, creo que el punto de partida para pensar las redes sociales tiene que ver con esto y cómo empezamos una transición, ¿no? Cómo pasamos del viejo adagio, el juez solo habla por sus sentencias, que me gustaría saber si alguien está en contra de esta afirmación y me parece válido y democrático que así sea. Pero si alguno está en contra, les parece que esto está bien, perdón, si alguien cree que esto está bien y que el juez solo habla por sus sentencias, tenemos que hablar de la virada de género, ¿no? Ahora es el juez y la jueza solo hablan por sus sentencias. Digo, allanar un poco este concepto, pero ¿les parece que es así? O tenemos que empezar a amigarnos con otra idea de la comunicación, que es, bueno, el juzgado comparte información jurisdiccional en datos abiertos, en tiempo real y por Twitter, ¿no? ¿Cómo pasamos de estos dos mundos donde yo creo que el Poder Judicial es muy ambivalente, donde vamos de un lado, ¿no?, para otro y no estamos seguros de qué es lo que nos hace sentir cómodos y con qué nos sentimos bien? Y en este contexto, además del punto de partida de la opinión pública, hay otro hito que no podemos soslayar y que ha sido una tragedia para la humanidad, pero es una oportunidad para el mundo de la justicia, que es la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 obligó a que los juzgados y que la justicia reaccione muy rápidamente, sobre todo en países como Argentina, donde tienen recursos humanos altísimamente capacitados, con una formación académica y profesional de muy alto nivel, ¿no? Los recursos, el mundo judicial en Argentina tiene recursos presupuestarios, tiene recursos humanos, ¿no? Tiene recursos de infraestructura. Entonces, en este contexto vemos que los jueces y las juezas, los fiscales, las defensoras y defensores tuvieron una reacción muy rápida frente a este nuevo fenómeno. Y las redes sociales tuvieron un papel en este contexto de la pandemia. Nosotros estamos haciendo una investigación sobre cómo están, digamos, qué cantidad de juzgados hay que usan redes sociales y cómo las usan. Encontramos algunos ejemplos clásicos. El juzgado 10 en la Ciudad de Buenos Aires es como uno de los pioneros en Argentina, empezó a usar redes en el 2016. Un tiempo después el juzgado 13, que son juzgados ahí vecinos, también en materia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires, empiezan a usar redes sociales. Se crean sus propios logos, como ven ahí, el 10 tiene un logo, el 13 tiene otro logo. Empiezan, si ven ahí que en la bio hay links, ¿no? El juzgado 13, ese link que dice juzgado 13 pcif.webnode.com, el otro juzgado tiene un link a un Google Drive. Estos juzgados ponen estos puntos de acceso para que la ciudadanía pueda entrar a sus compartidos, sus carpetas compartidas y puedan acceder a información que ellos van publicando ahí. Publican las sentencias en formato abierto, publican estadísticas, publican la audiencia semanal, publican información sobre el juzgado, en algunos casos tienen el perfil de los integrantes de los equipos para que vean quiénes son los que están trabajando en ese juzgado, pero rápidamente empiezan a aparecer muchas más instituciones judiciales, que acá vemos un juzgado de La Barría en 2021, un juzgado de Mar del Plata en 2020, miren cómo la pandemia está presente, un juzgado federal en Posadas 2019,
un juzgado nacional, primera instancia, este dice 2011, pero no creo que es, quizá puede ser que sea de ese año, me suena raro. En 2021 un juzgado civil de primera instancia de Ciudad de Buenos Aires, un juzgado de Azul en 2020, un civil y comercial, otro juzgado civil y comercial de Azul también en 2020, la sala tercera de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata en 2020, juzgado de familia de Olavarría también en 2021, Cámara Segunda de La Plata. Esto creo que es Instagram, no veo el año acá, pero también me parece que es de creación relativamente reciente. Un juzgado civil de juzgado nacional. Acá también con algunos detalles, tiene una página web, te habilita consultas, dice, de texto por WhatsApp. En el logo también aparece el nombre del juez y de la jueza y del secretario, como algunas vueltas más, ¿no? de qué información damos, que hay que pensarlo bien. Un juzgado también, Nacional Civil 23, que está en tribunales ahí en el edificio de la Corte Suprema. Un juzgado civil también nacional, juzgado 89. Ven como ahí, por ejemplo, dice listado de cédulas, listado de mandamientos, mudanza, bueno, no sé qué sea de mudanza, pero consultas. Entonces, encontramos que en pandemia el uso de redes sociales explotó, y un poco creo que no solamente es por el avance de las nuevas tecnologías, sino por una necesidad de los juzgados de solucionar un problema de inmediación con los usuarios, ¿no? El distanciamiento social impedía trasladarse, los juzgados trabajan con muchísimas limitaciones por el personal, por algunos casos con burbujas, en otros casos siguieron trabajando a full y no es tan conocido, sabido, ¿no? En algunos pienso que aplaudíamos a los médicos en un momento y no aplaudíamos a otras áreas del Estado que también trabajaban, ¿no? Entiendo la particularidad del caso de los médicos, pero la idea de que la justicia cierre, como pasó en muchos lugares de América Latina, que literalmente cerró, dejó de funcionar, un poder del Estado que deja de funcionar, suena ridículo, ¿no? Suena irrisorio, pero sin embargo eso pasó. Aquí en Argentina, por suerte, no pasó tan así, y los juzgados encontraron herramientas, y las redes sociales nos dieron esto, nos dieron una oportunidad para usar las redes sociales para estar para poder estar en contacto con el ciudadano, para poder ofrecerle múltiples canales, porque no es solamente la información que se publica en Twitter o en Instagram, es también el canal de WhatsApp, es también el número de teléfono que se pone muy fácilmente, es también la publicación de las sentencias, de las cédulas, de los mandamientos. Entonces, tenemos experiencias sumamente novedosas. Como les contaba, estamos haciendo una base de datos con todos los juzgados que tenemos identificados que tienen redes sociales, Instagram y Twitter principalmente. Algunos tienen YouTube también. Y la verdad que está buenísimo. No paramos nunca de conseguir. Ahí Yamila hace una pregunta, dice, sobre los logos, ¿dónde queda la identidad visual de la institución? ¿Es correcto que cada juzgado tenga su red social, sea a nivel institucional, pero un poder judicial tiene sus redes sociales, institucionales y oficiales? Bueno, ahí estabas poniendo el dedo en la llaga, Yamila, porque ahí empiezan las preguntas y empiezan las tensiones, ¿no? Los juzgados empiezan a innovar también de distintas maneras. Este juzgado, por ejemplo, de Quilmes, tiene una página web, ya tiene su propia página con su propia estética. Entonces empiezan a aparecer estas nuevas confrontaciones, estas tensiones, ¿no? Entre, bueno, si el Poder Judicial a nivel institucional, a nivel de, digamos, en la jerarquía, ¿no? en la cima de la pirámide, de la estructura, tiene un departamento de comunicación, tiene definida una identidad visual. ¿Qué pasa? Que se me juntan 4 o 5 de un juzgado allá perdido y me hacen un logo nuevo. Y después aparece el de al lado y me hace un logo totalmente distinto. Digamos, los que son comunicadores, ¿no? Algunos de ustedes seguramente lo son, van a saber que eso no funciona bien. No, hay algo que no funciona. Pero al mismo tiempo tiene que ver con esto de la necesidad de tener políticas, ¿no? ¿Necesitamos una política de redes sociales? ¿O está bien que cada juzgado, cada juez, cada integrante del Poder Judicial pueda manejarlo a su criterio? Hay un caso muy interesante en Puerto Rico, el presidente del Poder Judicial se llama Henry Molina, y con aras de reaccionar frente al uso de redes sociales, dijo, bueno, vamos a tener una política para redes sociales, vamos a estandarizar la forma de comunicación, cuando los juzgados quieran usar redes sociales, tienen que hacer una consulta al Departamento de Comunicación del Poder Judicial. Lo ordenó, muy contento, muy moderno. A los 2 días fue un escándalo, porque empezaron a decir que había un problema de libertad de expresión, ¿no? Que por qué un juez, una jueza,
no puede expresarse en redes sociales a título de juez. ¿Por qué tiene que estar intermediado por el Departamento de Comunicación? Entonces, no estoy promoviendo una u otra mirada, digo, lo que estoy diciendo es que hay una tensión que hay que resolver, ¿no? Si a mí me preguntan, yo creo que hay un tema de libertad de expresión, digamos, pero hay también, sobre todo, una necesidad. Hay un trabajo de una una profesora argentina, muy buena, que vive en Alemania, en Hamburgo, en el Instituto Giga de Hamburgo, que se llama Mariana Llanos, con Elie, Mariana Llanos, que sacó junto con una colega alemana un trabajo muy interesante donde empiezan a catalogar el uso que hacen de redes sociales los tribunales, ¿no? Y una de las primeras cosas que dice, bueno, es autopromoción, en muchos casos es autopromoción. Entonces miran que los países desarrollados, ¿no? Los países que están más consolidados, países europeos, sus tribunales no usan tanto redes sociales, los tribunales, digamos, sus máximos tribunales. En cambio, en los países en vías de desarrollo, los tribunales sí usan, en todos sus niveles se están empezando a usar redes sociales. Y lo primero que dicen es que creemos que hay un tema de legitimidad, que son esos poderes judiciales necesitan legitimarse, necesitan revertir esta mala imagen histórica que tienen frente a la ciudadanía. Entonces, primero aparece este tipo de tipologías, ¿no? Que son autopromoción de alguna manera, o son comunicación institucional, o es difusión, diseminación o pedagogía en términos del rol de los poderes judiciales cuando usan redes sociales. Pero ciertamente aparece lo primero que aparece es, che, ¿cuánto podemos hacer en Twitter? ¿Cuánto podemos decir en Instagram? ¿La Cámara no nos va a decir algo? ¿El tribunal, el TCJ no nos va a decir algo? ¿No? Está esa preocupación, porque todos saben que algo hay ahí. Pero lo cierto es que cuando empezamos a hacer prueba y error y empezamos a usar las redes sociales y no pasa nada malo, no es que no hay sanción, digo, que no hay ninguna metida de pata, dicho en criollo, y que la gente lo usa. Hay algunos de estos juzgados que tienen 3.000, 4.000 seguidores. No es una cantidad menor para el Twitter de un juzgado, ¿no? Entonces, me parece que ahí lo que estamos viendo son dos modelos distintos de innovación. Tenemos, usar redes sociales es innovador, y la innovación puede ser vertical, de arriba hacia abajo, ¿no? Son los modelos más piramidales, jerárquicos, donde a nivel central del Poder Judicial, la Corte Suprema dice, con redes sociales vamos a hacer esto, esto y esto, pero a falta de eso también hay innovación de abajo hacia arriba, que es lo que estamos viendo ahora, que hay como una explosión en las bases, donde los juzgados y los tribunales empiezan a usar redes sociales, no sé si ante la falta de una regulación institucional, sino ante una oportunidad y una necesidad. Creo que el COVID-19 tiene gran parte una explicación sobre todo esto, y ese momento de prueba y error funcionó muy bien. No se están desactivando las cuentas, al revés, lo que estamos viendo es que se están usando cada vez más, que hay juzgados que abren YouTube para explicar cosas, te hacen cosas más de diseminación, divulgación y pedagogía. Ahí algunos comentarios. Bueno, sí, Hugo dice que el Instagram de La Plata es de 2020, y Daniela pide el estudio de Cordula, Weber y Mariana Llanos. Ahora después se los paso, Carolina, a ver si lo puedes compartir. Sí, entonces, bueno, vemos esto. Primera tensión tiene que ver con regulamos, no regulamos, qué está permitido, qué no está permitido. La verdad es que es interesantísimo ver que hay muchos lineamientos de organismos internacionales sobre estos temas. La Oficina de Naciones Unidas para el Crimen y las Drogas tiene lineamientos para el uso de redes sociales en la justicia, ¿no? Sobre todo porque este organismo tiene una red mundial de integridad, ¿no? Que nuclea jueces de distintos países, que bueno, también ellos fueron un poco los que llevaron esta iniciativa. Y no hay, digamos, no es una regulación, son recomendaciones de qué criterios, qué temas tienen que tener en cuenta un operador judicial antes de utilizar las redes sociales. También hay casos que llegaron a la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, donde se consultó también si el uso de las redes sociales era ético. Y acá aparecen rápidamente algunos temas que son interesantísimos. Lo primero que dicen es, bueno, tenemos que usar las redes sociales primero para preservar la independencia judicial. No puede ser nada que nos lleve a pararnos en un lugar que nos haga perder independencia judicial. También la independencia. Después aparecen otras cuestiones que tienen que ver con el decoro, ¿no? Con evitar el hostigamiento, con todas estas cosas que preocupan en el uso de redes sociales, y tratar de no vulnerar la reputación. Cada vez que nos estamos expresando en redes sociales, estamos diciendo algo, y ese algo puede poner en riesgo nuestra reputación. Y al final la gente se forma una opinión de nosotros a través de lo que decimos.
Entonces las redes son una oportunidad, también son un riesgo. Entonces las regulaciones y los dictámenes de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial pasan por ese lugar también. Junto a Inés Selwood, que es una colega con la que estamos trabajando esto, escribimos un capítulo para un libro que va a estar disponible el 10 de mayo. Es un libro sobre justicia abierta en América Latina, y por la magnitud que está teniendo este tema decidimos armar un capítulo sobre las redes sociales. Y también estamos en preparación de otro libro específicamente sobre las redes sociales en la justicia. Y lo que encontramos ahí, cuando empezamos a hacer la taxonomía, encontramos que no solamente tenemos los juzgados de primera instancia, juzgados inferiores, tribunales inferiores que usan redes sociales, también tenemos las Cortes Supremas y los altos tribunales que usan redes sociales, y también encontramos que los tribunales internacionales, empezamos a mapear y encontramos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos usa redes sociales, tiene Twitter, Instagram, tiene YouTube, lo mismo tribunales internacionales en Europa. Entonces empezamos a encontrar que esto está extendido. Y cuando empezamos a mirar las Cortes Supremas de otros países, el Reino, bueno, Estados Unidos, Tribunal Constitucional Español, encontramos que todas tienen redes sociales, ¿no? No voy a hacer el listado exhaustivo, pero es interesantísimo ver cómo se manejan. Incluso cuando empezamos a ver los tribunales de países del mundo asiático, ustedes saben que en Asia prácticamente tiene sus propias redes sociales, además de que está Instagram y Facebook, hay redes sociales que son propias o han florecido únicamente en el mundo asiático y utilizan redes sociales de su espacio, de esfera de influencia para comunicar. Entonces, esto es una metodología que estamos viendo cada vez más y que están usando las redes sociales con estos fines. Ahí tenemos un juzgado que propone una mesa virtual en Zoom, redes promueven reformas avances de justicia abierta a través de sus distintos canales de comunicación, hay interacción con los ciudadanos, ¿no? Se brinda información y la gente responde, que no me parece menor. Acá el like en una red social para mí tiene un valor interesantísimo que todavía tenemos que terminar de pensar, porque tenemos esta oportunidad de capitalizarlo para mejorar el servicio de administración de justicia. Es un tema de comunicación, pero si lo ponemos de una perspectiva de justicia abierta, es una forma de acercar al ciudadano, de abrir la justicia y de generar un círculo virtuoso de comunicación. Álvaro, tenemos un Sí. comentario de Mariana que nos aporta en cuanto a las redes, que es un servicio más para el justiciable y la ciudadanía en general. Esos límites y riesgos también, por ejemplo, están en declaraciones en los medios y sin embargo no se cuestiona tanto en esos casos. Es buen comentario, Mariana, sí, no sé si tengo una respuesta, digo, por ahí me haces pensar. Justamente algo que ocurrió en los últimos 15, 20 años, ¿no? En 2004 creo que fue en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se creó la figura del vocero judicial, para que los jueces no tuvieran que hablar ellos necesariamente o que hubiera alguien más que los ayude en el diálogo con los medios de comunicación. Se empezó a profesionalizar la comunicación judicial, y esto es muy valioso porque los expertos en comunicación estaban, lo que no estaba era la vocación del sistema de justicia de profesionalizarse, ¿no? Yo, por ser abogado, no estoy capacitado para dirigir una estructura burocrática que, no sé, el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires es el Poder Judicial más grande de América Latina, probablemente. Digo, es increíble la estructura, el presupuesto, ¿no? La cantidad de jueces, juezas, funcionarios, fiscales, defensores. Entonces, como ser médico no te hace la persona idónea para ser el mejor director de hospital, digamos. Tenés que tener una especialización en temas de salud, en políticas de salud, ¿no? Entonces creo que, de nuevo, punto para la justicia, que reconoció que la inteligencia colectiva está desparramada, llamaron a los comunicadores, llamaron a los periodistas y empezaron a trabajar en esos temas, empezaron a crear las páginas web, los portales de comunicación judicial, como el SIG y muchos otros. Acá en la diapositiva, bueno, cuenta algunas de las cosas que tienen estas características, que tienen estos espacios, pero son generalmente iniciativas que surgen desde la cúpula del Poder Judicial, utilizan internet, son unidades centralizadas, no solamente comparten sentencias, sino también contenidos pedagógicos. Bueno, esto un poco más o menos ustedes lo han visto. Pero bueno, nosotros cuando empezamos a mirar cómo usan las redes sociales, encontramos, de nuevo, esto antes que Hugo pregunte, es una categorización con fines pedagógicos, ¿no? Con fines de investigación, pero bueno, empezamos a ver, las Cortes Superiores usan redes sociales,
tienen por lo general un enfoque muy por sobre todo individual, comunican también cosas que tienen que ver con los jueces, y con la propia corte, pero también sobre todo con políticas del Poder Judicial, y en cuanto miramos los contenidos, hay contenido jurisdiccional, hay también administrativo, ¿no? De compras, contrataciones o planes de renovación de la infraestructura informática. También hay cuestiones protocolares, ¿no? Los jueces del tribunal se reunieron con el gobernador, con el embajador, etcétera, etcétera, con los jueces de la Junta Federal de Cortes, con su par de la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y mucha cosa pedagógica también, ¿no? Y una comunicación unidireccional, que esto es algo que me parece interesante pensarlo desde el punto de vista de la justicia abierta. ¿Qué es esto de unidireccional? Los que sean comunicadores ustedes lo van a poder explicar mejor que yo, pero básicamente es, yo pongo un mensaje en el éter, ¿no? En los medios, y ese mensaje va a llegar o no va a llegar, pero mi preocupación es largar ese mensaje. Una comunicación bidireccional es una comunicación donde yo pongo un mensaje, pero espero una devolución del receptor, ¿no? Y eso lo vemos más en tribunales inferiores que usan redes, ¿no? Que ahí, digamos, un juzgado de primera instancia en lo civil y comercial número 72 de Capital Federal no habla de las grandes políticas del Poder Judicial, ni de qué está haciendo la Corte Suprema, ni de los desafíos que hay en materia de Estado de Derecho, o se oponen a una ley de reforma judicial. Te dicen, hoy tuvimos 5 audiencias, dictamos tal mandamiento, a veces publican edictos en Twitter o que buscan a una persona. Digo, la verdad que la diversidad de cosas que se hacen en redes sociales de la justicia es interesantísimo. Los contenidos son netamente jurisdiccionales, aunque también aparecen algunas cosas que son interesantes. Por ejemplo, juzgados que hacen campañas muy fuertes con los temas de género, ¿no? Vamos, que cuando es el 8 de marzo hacen declaraciones sobre el Día Internacional de la Mujer, que recogen este tipo de mensajes y temáticas y que están siguiendo de manera muy comprometida temas así. Pueden ser también temas medioambientales, ¿no? Entonces, nada, algo con lo que yo creo, que no estoy seguro, no lo he pensado mucho, pero creo que estoy de acuerdo, me parece que es importante dar esas señales del Poder Judicial. Pero conozco un caso de un juzgado que en un caso de violencia doméstica, la persona a cargo del juzgado fue recusada, y el abogado se tomó el trabajo de recopilar más de 150 tweets que tenían que ver con, digamos, la promoción de las políticas de género, ¿no? Entonces se generó una discusión interesante que al final no se terminó, ese caso no se resolvió por esa vía, ¿no? Al final hubo la vía procesal porque resolvió, no se resolvió por la recusación, pero me hubiera encantado ver qué decía la Cámara acerca de eso, porque ahí es donde están los contornos que nos interesan, ¿no? ¿Cuánto decimos? ¿Cómo lo decimos? Me parece increíble, digo, el Poder Judicial tiene un rol importantísimo, es mi vida personal, en la formulación de políticas públicas, en el cumplimiento y en la garantía de los derechos fundamentales. No es un poder pasivo, para mí es un poder que tiene que ser activo, y me parece muy bien que salga a decir, digamos, en un país bueno, en un mundo donde la otra gran pandemia es la violencia de género, diga algo al respecto, ¿no? Pero bueno, se generan estas tensiones, ¿no? Estas discusiones, así que me parece sumamente interesante. Pero los tribunales inferiores sí ya tienen esta mirada bidireccional cuando comunican, ¿no? No les da igual lo que dice un like o lo que dice alguien que les hace un comentario. Y acá me parece que es donde encontramos algo que es sumamente importante. Después, digamos, los consejos de la magistratura, ¿no? De la judicatura, como le dicen en distintos lugares también, comunicación institucional, jurisdiccional y protocolar, y con un sentido eminentemente unidireccional, tiramos la flecha y no importa si llega a destino. Tribunales internacionales lo mismo, ¿no? Entonces acá a nivel de tribunales intermedios, yo lo que quiero rescatar es esto de la bidireccionalidad, ¿no? Porque en general, cuando miramos las políticas públicas, encontramos brechas, ¿no? Encontramos que el Estado, digamos, el Estado también tiene una oportunidad para usar redes sociales, para usar canales de WhatsApp para comunicarse con el vecino, para usar redes sociales para comunicar distintas cosas. No solamente el gobernador o el jefe de gobierno o el presidente contando lo bien que hace las cosas, sino también puede usarlo de manera más sustantiva, ¿no? Para consultar al vecino, para involucrarlo. Las redes sociales sirven también para eso. Y hay distintos estudios a nivel internacional que hablan de brechas en la política pública, y que esas brechas son la brecha entre lo que los funcionarios ofrecen y lo que la ciudadanía demanda, ¿no? Que entre esa oferta y la demanda hay una brecha que tiene que ver con la rendición de cuentas, que tiene que ver con la transparencia y que tiene que ver con brechas que impactan en la calidad de los servicios
público sobre todo. Bueno, yo creo que totalmente esa analogía es aplicable al Poder Judicial y que podemos pensar en el Poder Judicial con un poder que tiene brechas en su servicio, en su política pública de justicia. Entonces hay un concepto que me gusta mucho, que no sé por qué no me aparece de acá, pero se lo voy a poner acá, feedback. Es un concepto, es una frase en inglés que se usan que es el feedback loop. Feedback es retroalimentación, comentarios, ¿no? Ahora se usa a veces, dicen, no, necesito el feedback, ¿qué es? Necesito la devolución, que me digan qué les pareció, yo mandé un informe, quiero una retroalimentación. Y el loop es un bucle, ¿no? Es como un círculo. Entonces, ¿qué es lo interesante? Si pensamos desde una perspectiva de justicia abierta, ¿no? Podemos usar las redes sociales para entablar un vínculo con el ciudadano, pero que ese vínculo con el ciudadano no sea unidireccional, ¿no? Podemos jerarquizarlo un poco al ciudadano. No es simplemente el receptor de nuestro mensaje, sino que además tiene algo importante para decirnos, ¿no? Podemos tener usuarios de nuestras redes sociales que sean, a su vez, usuarios de nuestros juzgados. O podemos tener gente en nuestra órbita de influencia que le interesa saber cómo funciona la justicia y qué hace la justicia y en qué temas están trabajando. Entonces, si lo pensamos ya en una comunicación bidireccional, podríamos tratar de generar este bucle de retroalimentación, el feedback loop, ¿no? Que es ir al ciudadano con un mensaje a través de las redes sociales, capturar algo de su devolución, con lo cual estamos cerrando de alguna manera el bucle, ¿no? el bucle de retroalimentación, y eventualmente volver a él, ¿no? Y que eso sea como un juego iterativo, reiterativo, ¿no? Donde hay muchas secuencias y donde hay mucha interacción. Eso nos permitiría mejorar mucho la calidad del vínculo de las instituciones judiciales con la ciudadanía, nos permitiría capturar información muy valiosa que no siempre capturamos. Esto tanto de nivel de juzgados inferiores como digamos, a nivel más institucional también. Entonces, en este cuadro tratamos de mostrar, digamos, primero el uso de las tecnologías en la comunicación. Vamos de una comunicación clásica, donde hay un portal en internet que se cuelgan las sentencias, se ponen videos, etc. Perdón, de una comunicación más básica, donde sacamos gacetillas, le pasamos información a los periodistas, o en ese eje de uso de TICs podemos ir a una comunicación digital, portales, redes sociales, etc. Y en el eje de interacción podemos ir simplemente este mensaje unidireccional, ponemos mensajes en los medios y no importa si llegan, a una comunicación más personalizada, que puede ser una comunicación en el territorio donde hay un cara a cara y entonces hay una devolución, o puede ser a través del uso de redes sociales, donde podemos generar este ciclo este bucle de retroalimentación. Entonces el escenario ideal es un escenario de una comunicación para una justicia abierta, que combinaría las herramientas de comunicación digital con una vocación y un objetivo por parte de la justicia de entablar un vínculo sustantivo con los usuarios del sistema de justicia o con nuestros seguidores, ¿no? Entonces ahí hay muchísimo margen para innovar. Ahí creo que hay temas para las áreas de innovación de los poderes judiciales. Sé que no hay muchos poderes judiciales que tengan áreas de innovación pensadas en este sentido, que no sean áreas de transformación digital, ¿no? Que, digamos, áreas que se dediquen a resolver problemas concretos que tenemos en la provisión del servicio de justicia, problemas que nosotros vemos desde adentro del Poder Judicial y también los problemas que no vemos, que muchas veces los tienen las personas, pero como no las consultamos, no siempre nos enteramos, ¿no? Entonces, ¿cómo las áreas de innovación nos pueden ayudar en esto? ¿Cómo los expertos en comunicación nos pueden ayudar en esto? Porque ellos saben, y de alguna forma tenemos que, como se dice en algún momento, animarnos y firmarles un cheque en blanco y empezar a probar cosas, porque si no probamos, si no hay prueba y error, nunca vamos a salir de esta situación en la que estamos, para que de esta forma nos permita volver al principio de esta presentación, volver a este escenario, a ver si puedo lograr volver rápido, tengo tantas... Bueno, Álvaro, al escenario que les Leo, contaba, del 18%, de 24% de aceptación. Adelante. perdón. Mientras iba a leer un comentario que hizo Hugo, que nos comentaba que ahí tendríamos la retroalimentación entre los tres pilares: transparencia, participación ciudadana y colaboración. Exacto, ahí hay una buena forma de conectar esos tres pilares. Totalmente.
por eso yo ahí justo redes sociales lo había puesto en varios ejes, lo había puesto en participación, lo había puesto en colaboración. Es también una forma de transparencia, el uso de las redes sociales claramente, cuando uno no solamente rinde cuentas, la rendición de cuentas también es es una faceta de la transparencia, es una forma de fomentar una participación ciudadana informada, pero lo que estamos viendo y lo que quería transmitirles, como se dieron cuenta, no soy un experto en comunicación, sino en pensar cómo estratégicamente podemos usar estas herramientas como las redes sociales para revertir este 24% de confianza de las instituciones, del público en las instituciones judiciales, ¿no? Ahí creo que hay algo, hay una oportunidad muy importante para el Poder Judicial y depende del propio Poder Judicial saber cómo usarla. Están estas tensiones que les decía, libertad de expresión versus políticas institucionales, innovación desde arriba versus innovación desde abajo, cómo compatibilizar la política de comunicación, ¿no? y la identidad visual de un poder judicial con estos emprendimientos que aparecen a nivel de la base de la pirámide judicial. Entonces tenemos estos desafíos y tenemos por suerte experiencias de que tener buenas políticas de comunicación funciona, al menos no ha dado malos resultados, ¿no? No es que el Poder Judicial ha estado en situaciones complejas producto de la implementación de este tipo de reforma, los portales como el SIG, digamos, y otros. Hay muchos poderes judiciales que no tienen nada de esto todavía, que siguen teniendo un vocero, que siguen teniendo enlaces con los medios, que la información se da off the record. Bueno, son políticas que lentamente tenemos que ir modificando porque ya vemos el mundo está yendo para otro lado, pero también el mundo está yendo para un lugar que hay un umbral, hay un cuadrante de ese mundo que sabemos cómo es y hay otro que no sabemos cómo es, ¿no? Entonces, las redes sociales están en esa zona de incertidumbre, ¿no? ¿Cómo la podemos usar? Sabemos, y vuelvo al principio de la presentación, que la forma preferida de los ciudadanos de interacción son las redes sociales. No es más el papel, no es más un expediente electrónico. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a eso, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar a ayornarnos y a pensar un poder judicial que no espere 20, 30 años para poder, digamos, ponerse a tono con los nuevos patrones de comunicación? Y todos tenemos un bagaje cultural, ¿no? Todos los que pasamos por la justicia o por la facultad de Derecho tenemos un bagaje cultural, las cosas se hacen de determinada manera y cuesta cambiarla, pero cuando empezamos a trabajar así, en red, cuando encontramos gente que está preocupada por los mismos temas, cuando articulamos con colegas del Poder Judicial que están haciendo lo mismo, una de mis recomendaciones es copiar y pegar. Al contrario que cuando nos evalúan en un examen en la universidad, el copy and paste acá, vale, yo puedo hacer, está lleno de juzgados que vieron lo que hace un juzgado en Twitter o en Instagram y lo copiaron. Bueno, eso vale. Entonces podemos copiar la innovación cuando vemos que da buenos resultados. No tenemos que empezar de cero y empezar a testear. Hay juzgados que publican, como les decía, a través de Twitter, entran al compartido del juzgado y se bajan toda la estadística judicial, que está en formato abierto, que el Departamento Judicial Centralizado de Estadística las genera también, pero no las publica, o las publica más tarde, o no las publica en formato de datos abiertos, ¿no? Entonces, ahí hay muchas oportunidades para innovar y para pensar, y para conectar el tema de redes sociales con los procesos que estamos viendo de transformación de la sociedad por los cambios tecnológicos, y con esta idea de que es necesario abrir la justicia, que hay un porqué, ¿no? Hay evidencia de que más participación trae mayor legitimidad, reduce los costos de corrupción, hay mejor inversión de los recursos, toda evidencia, digo, de la literatura académica o de las evaluaciones de proyectos de organismos internacionales. Entonces tenemos que aprovechar esto para darnos la oportunidad de pensar disruptivamente, a ver qué hacemos con las redes sociales y cómo podemos aspirar a ese bucle de retroalimentación, ¿no? Una red social que pone al ciudadano en otro lugar, lo pone como no solamente destinatario del mensaje, sino lo pone en lugar de informante clave, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy, y me encanta la interacción que hemos tenido y tenemos unos minutos para conversar, para pensar, para refutar todo lo que dije. Si lo hacen de manera breve, valedero también. Pueden habilitar los micrófonos si quieren. Me avisan y ahí tengo a Hugo. A ver, Hugo. Vamos, otros más que se animen como Hugo. Adelante, Hugo. Está. Bueno, de nuevo. Breve. ¿No sería necesario a los efectos de empezar a utilizar redes sociales a nivel institucional
que los juzgados, o sea, los organismos judiciales, las distintas oficinas judiciales, tengan algún experto en informática o en comunicación digital, porque muchas veces a la gente que ya peina canas como nosotros se nos escapan muchos recursos informáticos. Entonces, por más buena voluntad que uno tenga, yo no sé si publicar solamente en Instagram es suficiente. Y veo la iniciativa de un juzgado que tiene su propia página web, y yo no sé si sabría armar la propia página web de la oficina judicial. No sé si fui claro. Totalmente. No, tu comentario es totalmente válido. Me hiciste acordar de un trabajo que se los voy a compartir acá, que hicimos hace poco desde el Consejo de la Magistratura de Ciudad con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que está muy bueno. Estudiamos uno de los casos de estos juzgados de Ciudad de Buenos Aires que usan mucho redes sociales, el juzgado 10, y ahí hay una serie de lecciones aprendidas, ¿no? Y búsquenlo porque está muy bueno. Pensábamos queríamos un estudio que sirva para que actores como ustedes puedan después pensar si querían replicar esas reformas, ¿no? O copiar y pegar, por así decirlo. Y hay una parte que habla de mitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este juzgado, todo lo que hizo, lo hizo sin presupuesto adicional. Creo que fue ínfimo, no sé, o sea, también es cierto, tenemos que reconocer que el piso de infraestructura tecnológica que tiene la Ciudad de Buenos Aires no es la misma que otros distritos que tienen menos recursos. Esto es cierto, hay que decirlo, porque si no parece que con plata cualquiera hace cosas. Pero la verdad es que no es que, digamos, no tenía más recursos que otros juzgados de ahí, ¿no? Y es cierto, y aparece el tema de los recursos humanos especializados. Entonces, lo que terminó pasando fue que cuando empezaron a avanzar hacia este tipo de reformas, se dieron cuenta que tenían que reorganizarse internamente. Y sin cambiar el personal, empezaron a decir, bueno, vos, como decís vos, yo juez no sé nada de esto, o jueza, no sé, somos más 50, entonces no entendemos nada de esto. ¿Quién del juzgado va a ser? Me abre el Instagram, ¿quién lo entiende? ¿Cómo nos capacitamos en datos abiertos, por ejemplo? ¿No? Entonces, ¿de dónde salgo a buscar esa capacitación? ¿Me la da el Poder Judicial? ¿Me la da alguien de sociedad civil? Entonces se generó alrededor de estas iniciativas un ecosistema sumamente interesante, porque hay muchos organismos internacionales que tienen vocación a lo mejor de pagarte la capacitación de 2 personas del tribunal que quieran saber más de redes sociales o de datos abiertos o de bases de datos. En algunos casos, bueno, ya también se fueron un poco como derraparon, ¿no? Ya empezaron a estudiar programación. Como decir, ¿para qué un juzgado? Pero bueno, motivó eso y bienvenido, porque seguramente que de esto va a salir algo, ¿no? De estas habilidades de programación que tienen. Eso lo llevó también después a decir, bueno, la ley de acceso a información pública nos obliga a publicar las sentencias, ¿no? Pero tenemos un problema de datos personales sensibles, porque en muchos casos aparecen nombres de menores, por ejemplo, ¿no? O víctimas de violencia de género. Entonces, si vamos a tachar uno por uno, es un trabajo. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no usamos algoritmos de inteligencia artificial para hacer anonimización automática de todas nuestras resoluciones? Entonces lo empezaron a hacer y se juntaron con especialistas en programación que trabajan pro bono, digamos, gratis. Después consiguieron fondos de una embajada que les dio plata para financiar esto. Entonces empezaron a hacer un montón de cosas, pero la verdad es que no se necesita. Vamos a decirlo así, ellos no pudieron hacerlo sin necesitar recursos, pero ahí está la historia de cómo lo hicieron, que a lo mejor les sirve como referencia, pero bueno, es cuestión de animarse. Yo creo que esos juzgados, o los juzgados que lo han hecho, bueno, los colegas de La Plata, de la Cámara que lo han hecho también, creo que lo hicieron porque había una necesidad. Lo primero era una necesidad, ¿no? De sentirse interpelado por la ciudadanía, de no estar a tono con lo que estaba pasando en el contexto del COVID-19. No, cuando vemos las innovaciones que hubo en pandemia son buenísimas y son muchas, ¿no? La preocupación, esto entre paréntesis, es que no haya que no se reviertan, ¿no? Es decir, bueno, ahora que volvimos, ya no hay más pandemia, volvamos a los oficios en papel, ya no recibimos por WhatsApp o por mail no sé, las demandas, ahora no, que sean en papel y solamente a partir de las 9 de la mañana. No, está bueno que hagamos un torniquete, ¿no? Que no se pueda volver para atrás. Pero bueno, hay ejemplos sumamente interesantes y el tema de los recursos humanos, económicos, es un tema, pero de nuevo, les recomiendo mucho ese informe porque cuenta de manera muy pedagógica qué les pasó, además de cómo lo hicieron, ¿no? Y me parece que hay una historia interesante para contar porque es lo mismo que ustedes. Lo ideal sería que en el caso de Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura, desde un área de innovación institucional o de justicia abierta, que es justo el área que tengo yo a mi cargo, pudiéramos dar esas capacitaciones. De hecho, ahora por primera vez
el Consejo de la Magistratura de Ciudad dictó una resolución de que tiene que haber un plan anual de justicia abierta. Y el plan lo acabamos de presentar hace un tiempo, lo vamos a presentar en la Feria del Libro, y por primera vez hay un plan de justicia abierta, por primera vez hay un plan de capacitación para la justicia abierta, cómo avanzamos con los temas de participación ciudadana, de transparencia, de rendición de cuentas, todo aplicado a temas que son relevantes, temas de género, temas de cambio climático, etc. Entonces, bueno, lo ideal sería que ustedes tengan apoyo en un área centralizada, ¿no? Que vos puedas levantar el teléfono y alguien te diga, bueno, si vas a usar redes sociales, para que yo te doy el protocolo, yo te ayudo. En general no pasa eso. Y ustedes que están más cerca del ciudadano necesitan avanzar y no pueden esperar los tiempos de la cima de la pirámide judicial, que tiene otras preocupaciones que no dejan de ser importantes, digo, no, son distintas, y a veces ese choque de incentivos, ese colapso, ¿no? Ese choque de necesidades produce innovación, como en estos casos que estamos contando. Karina. Y brevemente, porque sé que estamos al final, y un poco siguiendo la continuación de lo que vos decías, Álvaro, digamos, siempre si esperamos las condiciones óptimas, ¿sí? Aunque las tengamos ahí adelante de nosotros, si esperamos para gestionar o para poder acercarnos a la ciudadanía las condiciones óptimas, no va a pasar. No vamos a hacer, nos vamos a quedar congelados o nos vamos a quedar sin hacer nada. Yo lo hablo del lugar de un juzgado que mi juzgado tenía 4 redes, lista de difusión y un canal de Telegram, digamos, para sostener, obviamente que, porque a mí me gusta mucho eso, investigaba todas las aplicaciones, las probaba las aplicaciones, ¿sí? Y veía cuáles eran las convenientes. Pero lo que quiero decir en esta cuestión de que muchas veces cuesta mucho que el acompañamiento institucional, es que un día cuando yo quería hacer un formulario para que después de las audiencias contestaran los justiciables a ver y medir qué podíamos cambiar, cómo podíamos mejorar y demás cuestiones. Justo ese día estaba en el juzgado una persona de informática de la Corte. Entonces le cuento, un chico joven, como decía uno, Hugo que no pinta canas, estaba sentado en el sillón mío y le cuento lo que estaba investigando y me dice, ¿por qué no usas el 360? Y digo, ¿qué es el 360? ¿Viste que tenés Microsoft Teams? Bueno, apretás acá y vos, por jueza, tenés disponibilidad de todas las aplicaciones que ofrece Windows. Yo no lo podía creer. Abrí y tenía en forma gratuita, como jueza, todas las aplicaciones. Ahí se me abrió un mundo, tenía la aplicación del chat, tenía la aplicación de formación de formulario, tenía una aplicación que yo le metía datos y me los daba en forma sencilla. Y todas las aplicaciones, más de 20 aplicaciones que ofrece el Windows, ¿sí? En forma gratuita y de muy sencilla utilización. Lo que pasa es que institucionalmente no se les informó a los organismos jurisdiccionales que el Microsoft Teams, que era para hacer las audiencias, venía en el paquete que tuvieron que abonar esas aplicaciones. A partir de ahí se aplicó, y prácticamente en tiempo, que yo veía que decía Mariana, cuestión de tiempo, esas aplicaciones están pensadas a que vos no utilices mucho de tu tiempo, todo lo contrario, vuelques cosas y automáticamente se carguen o aparezcan en escena. Es decir, el recurso está, digamos, hay que salir de esa situación de congelamiento donde uno espera lo óptimo, porque muchas veces está al alcance de la mano. Perdón, dije más de lo que quería, me extendí. No, pero está bueno porque digo, es parte de estudiar también lo que estamos haciendo es tratando de estudiar la innovación, documentarla, entender cómo sucede, cuándo, en qué contextos, qué necesidades tienen los innovadores, porque para nosotros, los que estudiamos estos temas, lo que ustedes están preguntando y digamos, personas como ustedes son muy valiosas, porque son los aliados, digamos, pues uno puede venir y ser José Reforma Justicia Abierta, el campeón del mundo, llega al Poder Judicial, le dan su despacho, su oficina y te dicen, bueno, ahora remala, ¿no? Entonces, uno tiene que luchar contra una cultura de años, ¿no? Entonces, importante es que gente como ustedes participen de estos espacios, se conecten, compartan información. Vamos, a mí me encanta, Chile tiene una red de innovadores públicos que siempre me da vuelta la idea de armar algo parecido en la justicia acá en Argentina, ¿no? Porque después de de charlas como esta, de otras actividades que hemos organizado con Karina, ¿no? El curso que hicimos el año pasado de Justicia Abierta y Digital, digamos, de todos estos espacios empieza a aparecer gente que dice, yo hice tal cosa y tengo una experiencia, medio tímidas, y al final está buenísimo, ¿no? Al final
empezamos a decir, bueno, pero yo quiero aprender más de eso, ¿no? Quiero que me cuentes cómo lo hiciste, qué problemas tuviste, cómo lo solucionaste, ¿no? Porque bueno, creo que el aprendizaje en red está bueno, porque se innova de manera abierta, ustedes copian lo que hacen, lo que hizo otro, pero le dan su propia impronta, su propia vuelta de tuerca, entonces la innovación va mejorando en esos términos, ¿no? Así que sí, hay restricciones, hay limitaciones, a veces hay que animarse, hay que tirarse a la pileta. Siempre es más fácil tirarse a la pileta cuando viste uno que se tiró antes que vos, ¿no? Y que está profundo, que hay agua. Entonces, mirar esos casos, por eso documentamos ese informe de PNUD que les pasé, porque nos parecía que estaba buenísimo poder contar la historia y que alguien por lo menos se sienta más contenido o se inspire, pero poder decir, bueno, esto no es reforma de Argentina año verde, por decirlo, demasiado ambicioso, ya está pasando, ¿no? Entonces, si empezás a indagar y de golpe, no sé, documentamos más de 70 cuentas de Twitter de juzgados de provincia de Buenos Aires y ciudad, y vos decís, bueno, esto no es tan disruptivo, ya se está instalando, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que hay cosas sumamente interesantes para ver. Álvaro, quedaste silenciado. Perdón, les decía que les paso ahí un link más de un paper que tiene un estudio que tiene muchos de los casos de justicia abierta que les conté, pero tiene una parte especial de redes sociales, y les dejo mi correo por si tienen cualquier consulta, inquietud, un placer estar en contacto. Álvaro, si querés ya para ir terminando, que estamos un poco excedidos del horario, igual veo que el auditorio estaba interesado porque siguen estando presentes. Tengo un comentario de Yamila, que ella nos dice que quizás sea fundamental el asesoramiento del área de comunicación del Poder Judicial para mantener la identidad de la institución. Bueno, un poco creo lo que hablábamos de una decisión política. Sí, ahí hay una tensión siempre, digo, va a haber una tensión, y es difícil de resolver, la verdad no sé bien cuál es la solución, porque el área de comunicación te va a decir, che, aflojen cada uno su logo. Está bien que tengan su cuenta de Twitter, está bien que tengan, no sé, su drive compartido, está bien que publiquen lo que se les cante, pero tener su propio logo, cuando el logo nuestro es rojo y vos tenés violeta, vos tenés celeste, digo, entonces yo creo que hay cosas creo que lo valioso de esos logos, en realidad ¿saben qué es lo valioso de esos logos? Que los co-crearon los empleados de los juzgados. No fue que contrataron un diseñador, ¿no? Son procesos, cuando uno mira qué pasó, nadie le pagó un diseñador. ¿Viste? Bueno, sí, me lo hizo gratis el amigo de un amigo, pero lo lindo fue que los empleados, el personal participó de eso a la par con el funcionario, con la funcionaria, y eso genera también, es parte del armado de equipos, y en ese trabajo de Naciones Unidas muestra eso, cómo se fueron rearmando los equipos y replanteando en función de estas nuevas funciones que se fueron creando. Así que sí, Yamila, es re interesante. La conversación entre el juzgado y el área de comunicación va a ser sumamente interesante, con futuro incierto, pero bueno, me parece que son roces y choques que son dolores de crecimiento, ¿no? De ahí va a salir algo mejor, seguro. Perfecto, muchas gracias Álvaro, muchas gracias a todos y a todas por conectarse. Nos vamos a volver a encontrar el miércoles que viene con Agustín Jankovics. La clase va a estar a cargo de Agustín Jankovics. Yo recopilé los enlaces que nos fue mandando Álvaro y los vamos a mandar por mail también, para los que no quedaron presentes hasta el final. Así que si les parece bien, finalizamos acá. Muchas gracias Álvaro por tu exposición, súper claro, súper interesante. Nos vamos con ganas de leer más, de profundizar más. Y muchas gracias a todos. Cuando quieran seguimos. Muchas Gracias, Carolina. Álvaro. Chau, Muchas chau. gracias. Chau, Chao, hasta Karina. luego.